Bueno, hoy nos visitan, gracias por venir, un histórico, claro, es que todos los que pasan por aquí son históricos. Ya estamos Sí, sí. entrando en una edad. Lo tenéis muy visto también, es verdad. Y Míticos, muy míticos. oído, muy oído. Juan Carlos Rivero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Siro? Míticos, míticos. ¿A ti no te Míticos, dicen? míticos. Sí, Dicen: sí, "Ostras, tío, sí. eres un mítico". Digo: "Joder, Leyendas, ya eso somos debe ser ya leyendas. eso ya es el colmo de los años", Y sí. más que a leyendas y míticos, antigüedades, casi. Mientras no nos llamen antigüedades, que a mí ya me lo llaman, vamos bien, Bueno, River. yo, pongo buenas tardes en Twitter y es: "Ahí te jubilas ya, vete ya, lárgate", no sé qué. Digo: "Bueno, tranquilos, que ya llegará, ya llegará". Bueno, Pero sí, sí. Oye, que es que, yo mira, el 1 de julio de este año hago 40 años en Radio Televisión Española. fíjate. Yo en la 40. profesión Yo es que hago terminé la carrera y empecé a hacer prácticas aquí, o sea, conseguí unas prácticas bueno, lo que tú te acordarás, en Radio Cadena, sí, y enseguida me hicieron un contrato y luego aprobé una posición allí en la radio y hasta hoy. O sea, pero vamos, que el 1 de julio hago 40 años. madre mía, madre mía. Yo hago 47 en septiembre, 47. Empecé en el 78 en el periódico Dicen. También todavía estaba en la facultad, o sea, yo ni había acabado todavía en la facultad. O sea, estaba, no sé si en tercero o en cuarto o por ahí, no sé, más o menos. Por así, en cuarto estaba, y cuando entró allí en el periódico. O sea Sí, que sí. A nada. mí me pasó algo parecido, porque yo regresé de cuarto de carrera y vi que todo el mundo había hecho prácticas. Estaba Nacho Calvo conmigo, que hace poco se ha jubilado, que es el que hacía el Sí. baloncesto. Y todo el mundo, y yo no me había preocupado de nada. Me he ido 3 meses de vacaciones y dije: Ah, "Ostras, que yo no he hecho nada". Y entonces, cuando ya en quinto, al terminar quinto, empecé a mandar, bueno, entonces no estaba todo tan estructurado como ahora, pues yo mandaba el currículum, no, porque el currículum no ponía nada, pero mandaba solicitud de prácticas en todos lados y mira, al final me salió en esta empresa, porque recuerdo que hice un examen en Diario 16, te acordarás del sí, periódico, sí. y, joder, hay muchos sitios no me cogieron porque te daban un montón de teletipos y, bueno, haz un boletín de noticias y claro, es que eso es lo que no nos habían enseñado en la facultad. Un Claro. boletín de noticias con este mogollón de teletipos, pues ¿esto cómo va? Y nada, pero mira, la radio sí, la radio funcionó y la verdad es que muy bien, porque mis años en radio los recuerdo con mucho cariño, pero es que yo me quería ir a la tele, o sea, yo quería trabajar en la tele muy fuera. Bueno, vamos a hacer un poquito un recorrido y llegaremos a Mm. este momento. Tú naces en Madrid, ¿no? Mm. No sé si de Sí, sí. familia No, mis hijos sí son madrileños, pero sí, creo que para ser, ¿cómo es? gato, 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 ¿no? Para ser gato es tercera generación, ¿no? O sea, claro, que tendrían que tuvieran hijos y nacieran en Madrid. No, mis padres eran andaluces. Mi andaluces. madre mi madre era de Huelva, mi padre de Cádiz, aunque muy pequeñitos se vinieron a Madrid y como tantos otros, y ahí nací yo. Bueno, eres fruto entonces de la inmigración en aquel momento, Sí, claro. Yo por eso totalmente. siempre, a mí me molesta mucho que se trate mal a los emigrantes y que, Mm, bueno, pues que haya esa xenofobia que hay en algunos sitios y en algunos partidos. Porque claro, mis padres fueron emigrantes, no solo aquí bueno, a Barcelona desde Galicia, pero antes pues habían tenido que irse a Asturias para trabajar mi padre en la mina y después se tuvieron que ir a París y estar 3 años allí, yo en Lugo y ellos en París, y por eso yo siempre, cuando veo algún detalle de maltrato de palabra o de obra hacia algún inmigrante, me molesta mucho y salto enseguida. No, no me a mí gusta, no me gusta. a mí hay una frase que me parece demoledora cuando dicen aquello para intentar que vienen, es que nosotros hemos nacido aquí, es que vienen a nuestro país a quitarnos esto, a quitarnos lo otro. Digo, pero ¿cómo que a nuestro país? ¿Qué es esto de yo he nacido aquí, entonces tienen más derecho que nadie? Son seres humanos, ¿no? Yo No. entiendo que habrá que regularizar algo de alguna forma, pero son seres humanos, son como que son de este planeta, como que de este país, que este país es tuyo, te lo has comprado, que pues, tú has nacido aquí ya tienes más derechos, y si hubieras nacido en esos lugares, si hubieras nacido en Sudán, entonces pues que te den morcilla, porque vas a encontrar gente absolutamente insolidaria que van a decir aquí que es que este país es nuestro y te vas a quedar tan a gusto, joder, pues, o sea, simplemente porque has tenido la suerte de nacer en España y no en un sitio donde no hay para comer, ¿no? Porque yo creo que nadie que sale de su país, monta una patera, atraviesa el mar, lo hace por gusto. Si ellos pudieran, se quedaban en su país. El problema es que en su país no hay nada.
claro, Entonces, claro. el ser humano tiene que sobrevivir. Bueno, eso es un tema complicado, pero desde luego, como no se resuelve desde el egoísmo y desde la insolidaridad. Está claro. Eres hijo de inmigrantes y, por tanto, entiendo que te crías y que vives en un barrio obrero. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo estoy viviendo ahora en un polígono industrial, sí. Aunque bueno, he estado viviendo en Pozuelo también. Sí, Pero yo me crié en Usera. en Usera. Yo me crié en el barrio de Usera, en Almendrales. Iba a un colegio que se llamaba Colegio Latino. Y bueno, pues era un barrio humilde. Mi padre trabajaba, bueno, mi padre era ferroviario y luego además trabajaba en una tienda de electrodomésticos. Bueno, sí, el pluriempleo, porque claro, con El un pluriempleo, sueldo sí, no sí, tenía 2 salías, trabajos. como Luego mi acabó padre. dejando la Renfe porque lo de los electrodomésticos, eso fue un boom, no tanto para él como para los dueños. Fue un boom cuando no tenía nadie Claro. plancha, nadie tenía televisor, nadie tenía nada de lo que utilizamos hoy en día de una manera tan normal. Y Frigoríficos, entonces, sobre claro, era un todo, boom. ¿no? Plancha, no había planchas, y eso era, espectacular. Entonces, mi padre ya se pasó al al tema de los electrodomésticos, pero yo he vivido en Usera, sí, un barrio humilde, claro que sí, Oye, ¿y te y sin sorprende que problema, haya vamos. compañeros que vienen también de la humildad de un barrio obrero y que ahora, bueno, pues parezcan que hayan nacido en el barrio de Salamanca Sí, sí, y es un poco, es parecido a lo que te decía con antes, respecto a ¿no? sus ideas, digo, no, no, y Sí, no voy sí, a es nombrar a parecido a lo que te nadie. decía antes, ¿no? Como el que dice ese, no, es que vienen a mi país aquí a quitarme, pero tu país que lo has comprado, porque has nacido aquí, ¿no? Pero, joder, piensa un poco qué tienes tú sobre el otro simplemente porque has nacido en otro lugar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay gente que se le olvidan Sus sus orígenes, ¿no? orígenes, que eso es importante respetarlos y tenerlos en cuenta, y de repente, chico, con 4 cosas que han juntado, ya se deben pensar que son terratenientes. Bueno, si oye, yo todas las ideas yo respeto más al ser humano que a las ideas. O sea, yo Claro, respeto al ser humano por encima de todo. Hay algunas ideas que no son muy respetables. ya. Yo las ideas de un nazi, pues no las respeto mucho, la verdad. Pero en este caso que estamos hablando es gente bueno, que se piensa que son terratenientes, se hacen muy conservadores y olvidan un poco que el mundo es ancho y grande, felizmente, y hay muchas diferencias. ¿Cómo era Usera? ¿Cómo era esa Usera que tú conociste, ese barrio de Madrid que puede ser comparado, pues Pues en mira, Barcelona a la era Verneda, o, bueno, pues a sí, muchos sí, era el barrios barrio obreros que de yo vivía en la colonia Almendrales, que era, pues, los típicos barrios que en la época de Franco, de construcción de viviendas, primero se construía la casa y luego se urbanizaba. Con lo cual la casa estaba hecha, pero salíamos y era barro por todos lados. Jugábamos a fútbol en la calle, que era todo barro, o sea, barro, nada, no había aceras, nada estaba urbanizado. Y era pues gente trabajadora, gente que la mayoría de los casos venían de fuera de Madrid, que venían a trabajar a Madrid. Y era, bueno, pues yo no era especialmente callejero, lo eran mucho más mis hermanos, pero vamos, en mi barrio había guerras de de bandas banda. y se disparaban con un tirachinas, Sí, pero con, a ver, si ahora no me acuerdo cómo se llama, ese clavito que se utiliza para sujetar los cables de la electricidad a la pared, sí, vale, pues le vale, quitaban sí. la protección y lo tiraban, y claro, eso si entraba con la punta, ¡pum! Mi hermano llegó un día con una aquí clavada, ¿eh? Y, o sea, era un barrio particular, no era, yo nunca me sentí inseguro, íbamos andando al colegio y veníamos, entonces ni mi madre nos llevaba ni nada, íbamos andando nosotros. Ahora ya es más complicado, pero cuando son niños pequeños, ¿no? Pero yo nunca me sentí inseguro, pero bueno, era un barrio Que especial, había que sí, sí. supervivir a veces, ¿no? Ahora hay muchos sudamericanos, montones de sudamericanos que han buscado esas zonas un poco más económicas, pero vamos, el barrio ha crecido bastante en calidad, o sea, en el Ajá. sentido de que yo me tenía que ir a Legazpi a coger el metro, me iba con mi madre atravesando el puente por encima del Manzanares, y ahora ya hay estación de metro al lado de casa, hay, o sea, de Almendrales, hay tren de cercanías, construyeron el 12 de octubre al lado, yo el 12 de ¿Verdad? octubre lo vi hacer poco a poco, y bueno, o sea, el barrio en calidad ha ganado bastante, aunque
las personas que lo habitan son muy diferentes a las que había cuando yo vivía allí con mis padres. Bueno, al final también son inmigrantes, o sea, simplemente que No, antes no, eran igual, inmigrantes igual, de claro. España y ahora No, y son de sabes todo el una cosa, mundo. igual que hay muchos emigrantes, muchos sudamericanos que están buscando esas zonas o que tratan, hay otras zonas en el caso concreto de Madrid, un poco más económicas, también hay otros que están comprando el barrio Salamanca. Claro. Un montón de Sí. venezolanos que se están comprando medio barrio Salamanca, ¿no? Recuerdo una vez, no Pero sé a esos si no fue se a les mira Monedero, a quien mal, se lo ¿eh? A escuché, esos no se que les mira mucha, mal. no, eso no le dice, que mucha No. gente de estos que se quejan de la llegada de migrantes, de no sé qué, que tratan de protegerse porque van a venir aquí, que nos van a quitar el pan y la sal, pero en realidad no es que no les gusten los inmigrantes, no les gustan los pobres, Claro. porque los que compran casas en Venezuela no les importa. Los que vienen a vivir aquí cerca en Pozuelo, en los lagos, en la finca y tal, esos tampoco les molestan. Les molestan los que llegan en patera, coño. Entonces no es que nos gusten los emigrantes, lo que nos gustan son los pobres, ¿no? Claro, Es otra efectivamente. cosa. ¿Y cómo era Juan Carlos Rivero, ese Rivero de niño, ese Juan Carlos Rivero de niño? Bueno, ¿Muy trasto o tímido. no? ¿Tímido? No, que va, que va. Yo era el prudente de la familia. El trasto ¿Cuántos era, hermanos lo fue. erais? ¿Sois? 3. Somos, 3. somos 3. Ahí ¿Tú eres seguimos el viviendo los pequeño? 3. Yo era el medio. El del medio. Entonces con mi hermano mayor me llevaba más tiempo porque son 5 años. Entonces a mi hermano mayor le cazaba poco, ¿no? Bueno, mi hermano mayor hacía una cosa increíble, macho. Tú vete cómo era el barrio, que nos ponían a los de la siguiente generación, que éramos nosotros, pues mi hermano tenía 17 años, yo tenía 12, y hacían combates de boxeo. Hombre. Y nos ponían a los pequeños a boxear entre nosotros. Y yo recuerdo en unos guantes como de plástico y estarme pegando allí con un vecino mío y yo a veces se lo he dicho a mi hermano, digo, macho, qué bestia si eras, tío, nos ponéis a nosotros sin tener ni idea, no tenía ni idea de boxear, ya, igual te caía un viaje que no me de hostia. Y mi hermano organizaban combates de boxeo con nosotros. No sé si que apostaban algo, yo qué sé, pero bueno, se lo Vaya pasaban de piezas. cine. Sí, pero fíjate qué piezas. Entonces, con mi hermano tenía más diferencia, con mi hermano pequeño tengo bastante menos, pues nos llevamos 3 años, 2 años y medio así, y era el trasto era él. O sea, el más trasto era mi hermano pequeño, el mayor también hacía su vida, y yo era el más prudente, ¿no? Yo era el que estaba ahí siempre en el medio, donde está la virtud, como dice Aristóteles. Estaba ahí en el medio y era como muy responsable de todo, ¿no? Bueno, era mi carácter. Yo ¿Eras creo que buen lo sigue siendo. estudiante o no? Sí, Sí. sí, ¿Qué sí. es lo Yo que mejor se de te los daba? 3 hermanos era, yo no suspendía nunca. Es decir, de los 3 hermanos era el que estudiaba. O sea, mi Ya. hermano pequeño era un desastre. Mi padre le metió en todas las academias del mundo, de todo lo que te puedas imaginar, y en todas salía igual, tarifando. Y mi hermano mayor llegó hasta COU, entonces lo que era el paso anterior a lo que ahora es la PAU, que ahora no es EBAU, ahora es PAU. Llegó hasta ahí y ya se puso a trabajar, ¿no? Pero si a mí se me daba bien, en general casi todo. Yo no tenía problemas en el colegio, era muy, muy organizado, muy, muy estudioso y muy, lo que te he dicho, ¿no? Muy responsable, y yo no suspendía nunca, ¿eh? O sea, solo se me atascó la selectividad, eso sí es verdad. La selectividad, me puse muy nervioso, suspendí en junio y me tuve que examinar en septiembre y aprobé. Pero a mí en general los estudios no se me daban mal. Y a medida que fui avanzando años fui aprendiendo a estudiar, porque al principio, estudias mucho de memoria y tal, que eso no conduce a nada, ¿no? Y fue sobre todo, pero ya muy mayor, ¿eh? Cuando me metí en políticas. Yo estudié periodismo, pero en cuarto y quinto de periodismo lo compatibilicé con primero y segundo de ciencias políticas. Ah. Y ahí es donde ya aprendí el gusto de realmente de estudiar, no de sacar notas, sino de aprender cosas. Pero bueno, ya empecé a trabajar y dejé lo de políticas porque si no hubiera seguido, me hubiera gustado seguir. Pero Bueno, por tuviera. cierto, mi padre, o sea, esta es una muy buena, o sea, mi padre todo su empeño es que yo fuera médico, porque su abuelo había sido, o sea, su padre había sido médico, mi abuelo, que yo no le conocí porque murió teniendo mi padre 14 años o así. Entonces él todo el empeño de mi padre es que uno de sus hijos fuera médico. Entonces, como yo era el único que estudiaba, pues me cayó lo de la medicina, ¿no? Hasta que ya llegué, que aprobé la selectividad. Primero no me daba nota para medicina, pero bueno, él estaba dispuesto a pagarme una universidad privada. Y entonces yo fui y le dije, mira, papá, te voy a contar una cosa. Digo, es que realmente, es que yo
es que yo lo que quiero, a mí lo que me gusta es el periodismo. Yo lo que quiero es ser periodista. Y me dice, bueno, vale, pero eso lo haces por las tardes. Digo, que no, coño, que es una carrera. Dice, eso lo haces por las tardes, como si fuera que te metes en una academia de chino. Digo, que no, que es una carrera. Diciendo, bueno, pues haces medicina, que es lo serio, y el periodismo ese lo haces cuando te dé la gana. Y nada, y me armé de valor, porque era, joder, ¿sabes? Los padres Sí, sí. como cuando presionan, cuando los padres presionamos mucho y mal. Sí. Y yo le dije que no, que yo quería ser periodista. Y luego fue mi hincha más acérrimo. O sea, se venía conmigo a muchos partidos Qué y bueno. tal. Y bueno, para mi padre yo era entre Bobby de Glané, Matías Prats, y digo, no, que no, de verdad que no es para tanto, no hace falta que me defiendas tanto. Pero bueno, él era incondicional con sus hijos. Entiendo que tu padre, digo, tu hermano mayor, se dedicó a la organización de combates de boxeo, ¿no? Sí, sí, muy jodido. Podía haber sido promotor. Sí, sí. Claro. Mira, ahora que estoy viendo la serie de las Berrocal, que la están poniendo en Netflix, que el padre era promotor de boxeo, entre otras Sí, es cosas. verdad. Yo le digo, macho, te podías haber dedicado a eso, pero no, se dedicó a la logística. Bueno, entonces eran empresas de transporte, luego se ha llamado logística, así Sí, más es fino. verdad. Toda su vida, sí, sí. Bueno, le gusta muchísimo el deporte. A mi hermano juega al golf que flipas. ¿Sí? Pero es que mi hermano, de los tres, era el que sabía. Mi hermano mayor jugaba bien cualquier cosa que hiciera. O sea, se ponía a jugar al fútbol. De hecho, le llamaron del Madrid. Le llamaron del Madrid para probar cuando él estaba jugando en equipos allí en Usera. Y bueno, pues como nadie le apoyó y él tampoco tenía mucho interés y no sé qué, pues no lo hizo. Pero mi hermano jugaba muy bien al fútbol y de hecho ahora juega al golf, ahora que está jubilado juega al golf y juega de cine. O sea, porque es que... Pero toda la coordinación de deporte se la ha Claro. llevado el jodido, porque a los otros dos no nos ha dejado nada. O sea, que jugaba con nosotros al fútbol y se desesperaba. Dice, ¿pero cómo podéis ser tan malos? Usted sí era bestia. Dice, ¿pero cómo podéis ser tan malos? Bueno, mi hermano pequeño que se ponía de portero y no era capaz de sacar de puerta y darle con el empeine. Le daba con el tobillo, digo, vamos a ver, hijo, pero ¿qué es lo que estás haciendo, macho? Pero dale con el pie, le daba con el tobillo, claro, el balón salía para cualquier A lado. donde quería. No, Claro. mi hermano pequeño ha sido bruto como el solo. ¿Y tú jugabas a fútbol desde pequeño? Sí, pero mal. Ah. Yo te digo, vamos, tenía a mi hermano encima que menuda ayuda era. Dice, macho, Que un pero qué día. malo eres, tío, pero Claro. digo, oye, déjame en paz ya, hombre. ¿De qué Encima jugabas? te he dicho, que nos sacaba 5 años. No, yo no he jugado organizado, no, pero en el barrio jugábamos mañana, tarde y noche. O sea, tiempo libre que tuviéramos era para jugar al fútbol. A mí me ha gustado siempre mucho. Lamentablemente no se me ha dado muy allá. Luego ya a lo más que he llegado es a jugar fútbol sala en el torneo de medios y tal, pero bueno, yo era el desecho de tienta. O sea, a mí me sacaba... Me acuerdo un día jugando, ¿te acuerdas de Rafael Recio? Sí, Rafael Recio Rafa trabajó en la Recio. tele. Bueno, fue la persona que me llevó a mí a Oye, televisión. hacía honor a su apellido, además. Sí, 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 sí. Y me Recio. acuerdo un día jugando un partido de fútbol sala que él estaba de portero y, y le dice al entrenador, que no sé quién sería, no sé, Paco Grande o no sé, se dirige al entrenador y le dice, vamos a ver, haz el favor de sacar a los buenos, quita ya a todos estos. Yo le miraba, digo, bueno, ya no vengo más, tío, porque encima me vas a estar vacilando, me piro. Y Oh. no, bueno, me gusta, pero no se me ha dado nada bien. ¿Cuándo te empiezas a plantear? Porque claro, cuando tú te reúnes con tu padre y dices, mira papá, que es que a mí lo de la medicina, a mí la sangre me da pavor. ¿Cuándo te empiezas a plantear el ser periodista? Por eso, porque digo, no fue cuando Bueno, hablas con tu bueno, padre. O sea, hubo un paso intermedio porque que me lo he saltado, porque es que antes de decirle eso, pues como en medicina no podía, me metí en ingenieros aeronáuticos. No te lo pierdas. Me metí en ingenieros aeronáuticos y estuve una semana. Una semana. O sea, yo miraba los tablones con las notas y era, el primero tenía un 5,2 y los siguientes 300 empezaban a bajar del 4. Y digo, joder, aquí se ve que es difícil aprobar y tal. Y me acuerdo que estaba un día en clase, el profesor llenando la pizarra de fórmulas matemáticas, que si logaritmo, el no sé qué, lo otro, esta suma, esta raíz cuadrada, este patatín, patatán, esta integral. Yo me perdí, pues, imagínate, ¿no? Digo, y de repente se levanta uno, macho, que estábamos en la clase como 80, se levanta uno y dice, perdón, ¿cómo ha pasado de la integral a la derivada de tal y cual? hostia. Digo,
digo, hostia, este tío se ha enterado desde el principio. O sea, se ha perdido en mitad de la pizarra y yo me he perdido en el primer paso. Digo, no. Y entonces ahí ya sí que es cuando ya le dije a mi padre que no, que ni medicina, ni ingeniería, que nada que yo tuviera que ver quería con ser las ciencias. periodista. Bueno, a mí, ¿sabes del periodismo? A mí es que me gustaba mucho la actualidad. O sea, O sea, no fuiste mi casa, porque fuiste un futbolista frustrado ni nada de esto. no, qué va, O sea, qué va. que tu primera Además, idea no era el deporte. yo no me quería dedicar a deportes, es decir, a mí lo que me gustaba mucho es la actualidad, me gustaba ver lo que sucedía, lo que pasaba en todo, ¿no? Y en el deporte también, por supuesto. O sea, yo me gustaba escuchar el carrusel deportivo, escuchaba al García y los goles, los resultados y tal, pero realmente no me quería dedicar al periodismo deportivo. O sea, yo quería dedicarme al periodismo, pero ahora yo ir aquí a las guerras de corresponsal, a hacer cosas importantes, no sé qué. Me gustaba contar lo que sucedía. Yo con mis hermanos teníamos un hockey de hielo, bueno, un hockey de hielo de plástico, que era como un futbolín, pero era hockey, con un disco. Sí, con un disco. Y ellos me decían, oye, no jugamos si no lo narras. Lo tienes que narrar. Y digo, venga, vale, no sé qué. Entonces yo lo narraba y fíjate, yo era un chaval y ellos me decían eso, ¿no? O sea, a mí me gustaba contar las cosas que sucedían y me gustaba mucho la actualidad. Y eso es lo que me llevó al periodismo, no me llevó otra cosa. O sea, yo digo, joder, si a mí me gustan los periódicos, si a mí me gusta leer los periódicos, es que me tiene que gustar esto del periodismo. Entonces no había ni internet, ni Twitch, ni YouTube, ni nada de nada, ¿no? No había ni móviles. Y bueno, por ahí llegué. Lo del deporte fue una casualidad, porque yo en esas prácticas que te he dicho que hago cuando acabo quinto de carrera, que me las dan en Radio Cadena, yo lo hice en información local. Entonces el jefe de informativos era Antonio San José, que luego ha estado muchos años en la CNN. Sí. Antonio San José era mi jefe. Y en deportes estaba de jefe Valdivieso. Miguel Ángel. No. Es que había Miguel Ángel Valdivieso, pero eso era en Barcelona, claro, que era el doblador, ¿sabes?, de Woody Allen. ¿Esta la sabes? Sí, es verdad. Sí. Valdivieso, jolín. ¿Cómo puede haberse me olvidado el nombre? Que era muy, ¿te acuerdas que era muy del Atlético de Madrid? Era muy amigo de Luis Aragonés. Sí, bueno, es igual, el Valdi. No me acuerdo del nombre ahora, vaya. El pero Valdivieso sí, pero bueno, yo les veía ahí a los de deportes y tal. Total, que se acaba el verano, se acaban las prácticas en información local, que yo iba al ayuntamiento, al zoo, al parque de atracciones, a no sé qué, a hacer reportajes y a seguir los plenos y tal. Y me dicen, oye, mira, con una emisora nueva, y dice, oye, mira, es que vamos a empezar a hacer programas de deporte los domingos por la mañana con los partidos que se juegan de tercera división, de segunda, del Rayo estaba en segunda. Y, ¿a ti te gusta el fútbol? Dije, pues sí, claro, yo lo sigo desde pequeñito. Sí, a mí me gusta mucho. Dice, bueno, venga, pues si te quieres quedar, te mandamos los domingos por la mañana a algún campo y tal. Y digo, vale. Yo encantado. Digo, hostia, pues muy bien, fenomenal. Yo no lo he hecho nunca esto, pero... Y al primer partido que me mandaron, con un code, con un cacharro que teníamos que llevar nosotros, el 4 hilos ese, que te acuerdas que lo teníamos que conectar y tal, pues fue a Vallecas. Y ahí empecé. Entonces a mí me pagaban 6 euros, eran 1.000 pesetas, me pagaban 6 euros por cada transmisión, por cada partido, que era 6 euros el domingo. Entonces, por bueno, con 1.000 pesetas no estaba mal ya, ¿no? 4.000 pesetas al mes. 4.000 ya vivías, ¿no? Bueno, ya para tus gastos. Yo vivía con mis padres, vivías con ¿no? tus padres, con lo cual para gastos sí tenías. Lo que sucede que bueno, entonces, claro, ahora ya eso sería imposible porque por lo menos en la empresa pública está todo súper definido, ¿no? Pero entonces me dijeron, oye, que si quieres venir todos los días, vente. Si quieres venir a diario, hacían un programa, Quintín Rodríguez, hacía un programa a las 8 de la tarde que se llamaba Radio Cadena de los Deportes o algo así. Sí. Y estaba Rafa Pascual, estaba Chema Forte, estaba Chema Vaz, Emilio Aragón. Entonces, bueno... luego llegó Ángel Rodríguez, estaba Chema Puente, detrás de mí llegó José María Candela. Y bueno, pues Fernando Garrido, ¿no? Fernando Garrido debió llegar con Angelito. Fernando Garrido también estuvo, sí. Hubo una época que también estuvo con nosotros. Con Angelito Rodríguez. Pepe Sanjurjo. Pepe, claro, Pepito, claro, Pepe. Y entonces yo hubo una época... Pero escúchame, Emilio Aragón, has nombrado a Emilio Aragón, ¿qué pintaba Emilio Aragón? ¿Pero qué pintaba ahí? Emilio Alonso, perdona. Emilio Alonso. Digo, Emilio Aragón. Emilio Alonso. No. Emilio Alonso, ¿te acuerdas que hacía la Fórmula 1? Sí, me acuerdo de Emilio. Y que iba al Madrid.
Sí, Y sí. bueno, era muy gracioso porque daba la alineación, Camachito, no sé qué. Dice, el viernes daba la alineación. O sea, el viernes él venía del entrenamiento y decía, atención, 11 del Real Madrid el domingo contra Osasuna. Y empezó, y daba el 11, que allí le decían, dice, bueno, tío, pero ¿qué estás diciendo? Pero si es que tampoco es... Pero él era su Sí, manera siempre juegan los mismos. y siempre jugaba lo mismo, de entender la información y además contaba el entrenamiento, que era pequeño rondo, 15 minutos, estiramientos, carreras. Pero era súper gracioso, macho. Tengo una anécdota con él que se iba a hacer la Fórmula 1, pero no tenía, claro, porque costaba un pastón, no se pedía circuitos microfónicos ni nada, lo hacía con un teléfono, pero se iba a todos los circuitos de la Fórmula 1 cuando entonces no iba nadie. Y Con teléfono fijo, un día, hay que con un decir. teléfono fijo allí, Claro, imagínate, con un no, ruido que no veas ahí claro. narrando la carrera y decía, bueno, no sé qué, pues tal, primero el otro, entramos en publicidad. Y entonces un silencio, macho, un silencio. Dice, vamos a ver, que tenéis que meter la publicidad. Y todos callados, Esto dice, en antena saliendo. y tú le dices, ¿que no la encontráis? ¿Cómo que no la encontráis? A ver, en mi cajón. El primer cajón de la derecha. Ahí está la cinta que pone Sony o pone, yo qué sé, Marlboro. Ahí está. Hacer el favor de coger. Bueno, es que nos partíamos de risa con él porque luego encima era buena gente como él solo, ¿no? O sea, de esos cracks. Pero no, pero se iba y se lo pagaba él. Él se apañaba con sus patrocinadores y se recorría toda la Fórmula 1. Te digo, cuando aquí la Fórmula 1 Vamos. pensábamos que era una Fórmula Colonia o algo así, porque Claro. no la seguía casi nadie, ¿no? Casi No, nadie. es verdad, Entonces porque además no teníamos una pilotos. exquisitez. Aparecía de vez en cuando un piloto, Emilio de Villota, recuerdo, pero vamos, es que eran como marcianos, No, o sea, nada, nada. no. Era para marcianos porque aquí no Claro, lo seguía claro. nadie. Y entonces aquel año, que era el año 64, estuve, pues prácticamente iba casi todos los días. Yo empecé a trabajar allí sin contrato ni nada, con las 6 euros esos del partido del domingo. Y bueno, pues ya al año siguiente, en verano, en julio, que yo empecé a hacer la mili encima, Valdivieso consiguió hacerme un contrato. Y es mi primer contrato en la tele y, bueno, mi antigüedad cuenta desde aquel contrato, que fue el 1 de julio del 1985 cuando lo firmé. Y hasta hoy, mira que estaba haciendo la mili, de hecho me llamaron de administración para preguntarme por mi servicio militar. Y yo les dije, no, nada, no. Yo iba, imagínate, rapado, con trasquilones. Digo, no, yo no, el servicio militar no. Dice, no, bueno, pero tú estás haciendo la mili. Y ya, claro, ya no podía. Digo, sí. Dice, no, pues entonces no puedes trabajar aquí. Esto es imposible. No te podemos hacer un contrato. Claro, es que tienes que tener el servicio militar finalizado. Digo, vale. Entonces me fui a Valdivieso, macho, y no lo olvidaré en la vida, porque le dije, oye, mira, Valdi, que no me contratan porque es que estoy en la mili. Entonces empezó allí a despotricar, me cago en tal y no sé qué y esto y lo otro. Macho, hizo una llamada y me contrataron. Y bueno, José ya Ángel iba a la Valdivieso, milicola. podía ser José Ángel. Es que ahora está. No era José Ángel, No, es que macho. no me acuerdo yo tampoco. Bien, me sale Miguel Ángel, pero es el de Miguel Ángel era el Barcelona. de Barcelona, Claro, el Baldi. pero joder, ¿cómo era Pero es que Baldi, también coño? es verdad que les conocíamos como el Baldi. O sea, El tampoco es por Baldi, eso el sí, nombre, claro, claro, a veces no te que llevaba acuerdas. peluquín, Sí, sí. que era muy amigo del Atleti. Bueno, era a veces llegaba a la redacción y decía, oye, ¿qué pasa en la Castellana hoy? ¿Qué pasa por ahí? Una cantidad de coches y tal. Digo, coño, que juega en Madrid, que Copa de Europa. Dice, siempre dando el coñazo, estos tíos. Porque era en Madrid, bueno, pues no le gustaba nada. Y nada, contrataron, macho, y ahí empecé a trabajar y tal. Y recuerdo que la primera transmisión al exterior que fui fue a Nápoles. ¿Te acuerdas aquel Nápoles-Real Madrid con Sí, Maradona? con Maradona. El campo... Bueno, el Madrid había jugado la Había jugado ida en 2-0 con el Valencia. campo O cerrado, campo cerrado, eso. y era el Madrid de la quinta. Sí. Y no veas tú el ambiente allí en San Paulo. Chema Vaz es el que tenía que haber ido, pero por alguna razón no quiso ir y fui yo. Y bueno, yo encantado, ¿no? Porque yo creo que era el año 87 y es el primer partido que yo hice fuera y fue impresionante, macho, si nos apedrearon el autobús de los periodistas. Nosotros íbamos detrás del autobús del Madrid, el del Madrid llevaba seguridad, pero nosotros no.
y nos tiraron piedras, allí había un ambiente de la hostia, San Paulo hasta ¿Pero ya arriba. fuiste para narrar? Sí, sí, Pues sí ya que fui ibas para de narrar. reportero. Yo ya Para estaba, hacer... yo ya los domingos por la mañana ya me mandaban al partido más importante. Yo empecé con el Rayo y tal, y yo ya, luego, claro, como aquello era lo que era Radio Cadena, macho, muchas veces tenías que hacer a lo mejor el partido Leganés-Lugo, no sé, ¿no? Claro, Ponte. claro, claro. Leganés para la emisora de Lugo. Ah, Que también, tú claro, hacías, es verdad, porque Radio claro, Cadena normalmente, Radio hacías el Nacional partido era la entero, misma ¿eh? empresa, Radio Nacional daba, digamos, el carrusel, Eso pero es. Y Radio Radio Cadena Cadena se era más local. utilizaba para también para hacer deporte, pero más local. Es decir, pues Eso en es. Barcelona los partidos del Barça y el Español se daban en Radio Cadena y en Radio Cadena Barcelona. Y Radio Nacional era el carrusel. O sea, como coincidían Sí, todos los sí, sí. partidos a la vez, o el 90% de los partidos coincidían, pues entonces hacía el carrusel en Radio Nacional, en la cadena SER y en Antena 3 en Antena 3 de radio, claro, claro, claro. Y Radio Cadena se Sí, sí, utilizaba sí. para retransmisiones locales. Y entonces, claro, la emisora de Lugo, pues sabían que en Madrid siempre había gente, pues pedían que, para no mandar a nadie y Claro, ahorrárselo, pues claro. que alguien hiciera el partido del Lugo, del Ferrol, y te comías el partido entero sin publicidad ni nada. Me acuerdo que en el descanso, la primera vez me callé, bueno, final de la primera parte, no sé qué, y me salen desde la emisora, me dicen, Tú oye, no sé si sigue. nada. Digo, hostia, 15 minutos. Y te acordarás que en el antiguo Calderón estaban las cabinas digamos, donde el palco, de preferencia, Sí. que eran las de COPE, SER, Radio Cadena, Radio Nacional, no sé qué. Pero luego, enfrente, había otro montón de cabinitas Que era pequeñas y donde te esas daba eran el sol de pues cara. ahí hubo un montón de partidos del Atleti para emisoras de fuera. ¿Te acuerdas el primer partido que narras? No, no ese Madrid-Nápoles a nivel nacional, sino, Me ¿te acuerdo acuerdas? que el primer partido, narrar no, porque era dentro Del carruselillo. de ese carrusel de por la mañana, fue a Vallecas, Ah, pero no conseguí conectarme en todo el partido. ¿qué Nada, dices? Ah, nada, claro, macho. fuiste con el Itamen. Fui con el cacharro ese, Sí, había que Itamen, poner ¿no? Se allí, había llamaba 4 cables Itamen, allí ¿no? colgando, ¿te Claro, acuerdas? Había unos cables ahí colgando y tú los tenías que poner detrás. claro, ¿Me escucháis? Hola, hola. No sale nadie, claro, no había móviles. Entonces claro. me tenía que salir del estadio, me iba a una cabina y llamaba de la cabina, oye, pero que soy yo, que es que estoy en Vallecas, pero no me estáis oyendo. Dicen, pero has conectado bien. Digo, pero vamos a ver, es que hay 4 cables. Entonces 2 van a un lado y 2 van a otro. Y nada, no, yo la volvía otra vez, imagínate, ¿no? No, todo esto el partido iba por su lado, no me iba enterando de nada. Y no, ese no conseguí narrar. El primer partido que narré no lo recuerdo. Ya. Recuerdo ese de Nápoles porque, hombre, porque aquello fue tremendo, ¿no? El Madrid acabó empatando a 1 aquel partido, fue un ambientazo de la leche. Pero el primero al que me mandaron igual fue uno de estos, de hacerlo para afuera, ¿sabes? De hacerlo para uno de fuera de Madrid, me refiero, a una emisora local de fuera, pero no recuerdo a qué Claro, partido fui. ese primer partido, Nápoles-Real Madrid, ahí ya coincides con Lama y con alguno de los dinosaurios de ahora, ¿no? Manolo Sí, debía sí, estar sí, ya sí. narrando fútbol en ese momento, Sí, sí. porque... Y Yo me acuerdo, joder, pues no sé si era. Bueno, Fernández Trigo estaba de gerente, claro, aquí los que nos claro, están escuchando ahora están diciendo, ¿pero de quién hablan estos tíos? claro, Están ahora, hablando de la prehistoria. claro. Y no sé si Enrique, ¿cómo era? Enrique Martín, que ha muerto hace Enrique poco, Martín, que era igual era el jefe de igual prensa. era el jefe de Vamos, yo he prensa en aquel coincidido con momento. Mendoza de presidente, Claro, bueno, Lorenzo Sáenz más reciente, claro. pero con Mendoza, y yo no sé si con De Carlos, ¿eh? Sí, bueno, puede que cogieras cuando tú empiezas, puede que en el 85 sí que estuviera don Luis de Carlos todavía. Me Sí, sí. imagino, sí. O así no estaba, se acababa de ir. La verdad es que era todo muy distinto, muy distinto. O sea, era, joder, yo el día previo del Nápoles-Real Madrid, pues igual, había que ir a buscar cabinas. Teníamos que ir a buscar cabinas, macho, no teníamos móviles ni teléfonos, salvo Roberto Gómez, que pillaba teléfonos en el despacho del presidente. Los, ¿Cómo en el despacho los del demás, presidente? en el despacho del presidente. Mira, ¿te acuerdas que murió Guruceta? Sí, José Emilio Guruceta, Pues viniendo antes de de los Asuna Barcelona, Madrid. además. Bueno, pues ese día, que no recuerdo, que eso ya es más adelante, ¿no? Pero ese día yo iba a Pamplona y en el coche llevaba a Roberto. Y ahí nos enteramos que Guruceta tenía un accidente y se ha matado, ¿no? Que iba a dirigir ese partido. Bueno, pues mientras los demás nos buscábamos la vida para informar y tal, Roberto estaba en el despacho del director del Ciudad de Pamplona
que era Nacho Ansó, que luego se Del jubiló, hotel. del hotel, y ahí tenía 3 teléfonos fijos a su disposición, llamando a la Guardia Civil, al otro, no sé qué. Un crack, macho. Y los demás con cabinas. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene Roberto, que la gente olvida, ¿no? Como, como tú querías dedicarte a la información general, no sé si tenías ídolos en ese momento, cuando estabas estudiando, cuando tenías 15, 16, 17 años. No sé si tenías alguien que No, digas, "Joder, referentes". no especialmente, ¿eh? No especialmente. Luego con el tiempo, pues, por ejemplo, Lola Azcona, que presentaba un telediario, me encantaba. Al García le oía. O sea, al Sí. García le escuchaba por las noches, como tantos. Ah. Pero no he sentido nunca o sea, por ejemplo, yo escuchaba mucho al García y me gustaba lo que contaba y lo que hacía, pero no le he tenido como ídolo, jamás. Ya. No, Pero así como referente a en algún ningún narrador o esto, por ejemplo, de García, Rossetti, Ares, alguno de Rossetti no, me gustaba mucho, yo qué Ares me sé. gustaba mucho, Chema Abad me gustaba mucho, sí, los narradores sí que los escuchaba y los seguía. Sí, Rossetti me encantaba, la verdad. Gaspar, joder, es que tenía un punto de voz, además es que esos carruseles de Antena 3, la verdad es que el García los hacía muy bien, ¿no? Entonces sabía utilizar muy bien a Gaspar, a Javier Ares y tal, y me gustaba mucho, ¿no? A ti que En lo que pasa es baloncesto. que estabas más con el baloncesto, Sí, en baloncesto. Baloncesto. pero tú también, ¿no? Con Sí. voces muy especiales, que yo Sí. creo que eso el García sí que ha tenido talento, bueno, tiene muchos talentos, ¿no? Pero ha tenido talento para saber explotar esas virtudes de la gente. Y sí, yo seguía mucho todo lo que hacía el García y todo estaba en la SER, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucha gente, a Héctor del Mar, yo lo he Ah, escuchado mucho a Héctor del Mar, era otro estilo, ya otro era otra manera de estilo. hacer, que a mí me pillaba un poco más lejos, ¿no? Como que yo tenía la impresión de que iba por otro lado ya Un el poco más tema. histriónico, ¿no? Era como Sí, más a JJ Santos, que estaba en Radio J, España, es verdad. pero yo iba más por el lado vuestro, ¿no? Por el lado de lo que hacíais vosotros me gustaba Sí, yo más. creo que ahí hubo un cambio en la narración, ¿verdad? O sea, veníamos Sí, de una narración más académica, ¿no? Un poco mm, yo siempre digo lo mismo, la narración de la gente de televisión española y de Radio Nacional, ¿no? Que eran muy académicos y que narraban muy bien. No sé, por ejemplo, Tofo, ¿no? José Ángel. José Ángel y José Ángel ya fue era, una evolución, ¿eh? claro, pero que era Porque muy... si tú escuchas Pero un partido con sí, Juan de Antonio José Fernández Félix abajo, o de José flipas, Félix Pons. flipas. O Sí, sea, sí, flipas es claro. tira, gol. Sí. Y entonces se queda callado. Claro, era otro estilo, otra manera. De hecho, hay muchas televisiones en Europa que, que cuando vas por ahí y estás viendo un partido de fútbol Alemania, narrado por ejemplo, la por un narración alemán, alemana, claro, es Juan Antonio Fernández abajo, versión alemana. claro, sí, O sea, sí. hablan poquísimo, se tiran a lo Que te mejor digo un una minuto cosa, callados. que el otro día, hablando en la Universidad de Lebrija, que nos invitaron a Luque, bueno, nos invitaron a algunos narradores para ir allí a dar una pequeña charla, una pequeña tertulia. Lo académico es lo que se hacía antes y lo que hacen en Alemania. Es decir, porque al final hemos convertido la narración, por ejemplo, televisiva en una narración radiofónica. Y al Ahora hablamos revés, mucho. y al revés. Y hemos convertido la narración radiofónica en una narración televisiva, porque a veces en la radio ahora ya se olvida que es radio y que hay gente que a lo mejor no está viendo el partido. O sea, es que la radio, ¿por qué destacaba? Porque situabas, el narrador tenía el peso más importante de la retransmisión Mm. y normalmente el narrador hablaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía que estar situando constantemente dónde estaba la pelota y dónde estaban los jugadores en cualquier deporte. Ahora, tú escuchas una narración radiofónica de un partido de fútbol y hablan casi más los comentaristas o Sí, que el narrador. que el narrador. Sí, Entonces, sí. bueno, Y, y hay cosas increíbles porque yo hay veces que voy en el coche, que voy escuchando, yo en el coche escucho la radio siempre. Y, y a lo mejor vas oyendo un partido y digo, joder, damos más el marcador, los de la tele, que claro, lo tenemos encima claro, impreso. O sea, pues yo muchas veces digo 20 minutos y digo, pues está puesto. Si claro, está puesto ahí en la claro, pantalla, si la gente lo claro. está viendo. Pero bueno, lo dices como para Y en la incidir en radio eso. no. Que vas en la radio, mucho no lo Y dice yo me nadie. cabreo, porque digo, Y digo, joder, ¿pero cómo van?
Claro, Claro, porque tú has puesto la radio y están en el Leganés o Osasuna. Y digo, pero coño, ¿cómo van? ¿Pero quién claro. gana, tío? O sea, tienes que ir intuyendo por lo que van diciendo quién va Cuando ganando. antes, Digo, joder, cada pero 3 dar el minutos lo marcador, ibas macho. repitiendo, porque hay gente que se va Sí, enganchando y dices, claro. tendrá que saber a verlo cómo va el marcador. Y yo creo que era más académico. Y yo es cuando ahora que narro en Real Madrid Televisión baloncesto, muchas veces me planteo si tengo que estar narrando que fulanito se la pasa a Menganito y Menganito la mete de tres, porque llega un momento que dices, pero si lo están viendo. ¿Para qué cojones le estás Claro. comentando algo que la gente está viendo? Entonces yo muchas Mm, veces me obvio lo que está pasando con el balón y a lo mejor pues estoy contando pues que fulanito corta la zona porque a lo mejor eso eso la es. gente no se está fijando, porque es que llega un Mm, momento que volviendo un poco a lo de antes, ¿no? De que quizás lo académico era lo que hacía pues Juan Antonio Fernández Abajo, José Félix Pons y todos estos, ¿no? O sea, sí, que explicaban pocas cosas, porque lo sí. que Ahora en la tele ahora hablamos mucho todos y a veces contando, o sea, narrando evidencias, cosas claro. que se gira, juega a la izquierda, no sé qué, pues se lo está viendo la gente, lo de la izquierda, que se gira, que da para atrás, que para adelante, solo. Pero es verdad, luego si sucede que si hablas poco, pues parece que eres un muerto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el punto de equilibrio es difícil. De todas maneras, mira, esto es muy subjetivo. Al final trabajamos para la gente y la gente tiene derecho a preferir unas cosas, a preferir otras. Yo recuerdo que lo contaba ahora cuando ha muerto José Ángel, me parece que era con Juanma, ¿no? Con Juanma Castañón en la COPE, que yo le pregunté a él cuando empezó Andrés Montes Ah. en la sexta y le dije, digo, joder, ¿has escuchado a Andrés en los partidos y tal? ¿Y a ti qué te parece? Dice, pues que me va a parecer, me parece perfecto. Dice, ¿qué quieres? ¿Que se ponga a la sexta a hacer fútbol y lo haga igual que nosotros? Pues no, tienen que buscarse otra fórmula y han hecho muy bien. Han encontrado a alguien que es totalmente distinto, que lo hace diferente y a mí me parece fenomenal, que ellos tenían que buscar, si no vamos a hacer lo mismo que hacía Televisión Española, llevan 50 años con esta historia, es decir, nosotros arrancamos, pues vamos a hacerlo diferente. Yo creo que eso me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque José Ángel demostró ahí esa inteligencia para entender que hay muchos estilos y que hay muchas maneras de hacer y que no hay ninguna que se imponga sobre las otras, ¿no? Van Sí, gustos. y esa apertura de miras, ¿no? Que Mm. tenía José Ángel, ¿no? Que igual no era la imagen que reflejaba, Él ¿no? daba, ¿no? Parecía que Sí, fuera sí. un tío muy clásico y que se ¿Qué había va? ¿Qué quedado va? en el Luego, siglo XIX. ¿qué va? ¿Qué va? Luego Claro, no era. Mira, por ejemplo, cuando aterrizamos allí, Paco Grande llegó un poco antes que yo, él empezó a tirar mucho de nosotros porque a él le gustaba la gente joven y claro, a ver, lo que pasa en las empresas públicas, cuando él iba a hacer un partido a San Sebastián, pues entonces le decían, bueno, pues las entrevistas las hace el que estaba en San Sebastián, ¿no? Y él decía, pues no es que tuviera nada contra él, sino que a lo mejor pues el estilo era ya como demasiado un poco arcaico, ¿no? Para ya. decirlo con todo el cariño a todo el mundo. Entonces él tiraba de la gente joven y nos llevaba a nosotros porque a él no le gustaba ese rollo de antiguaya, ¿no? No le molaba nada, o sea que era muy, muy sobrio en su manera de Sí. hacer, pero él entendía que otra gente fuera por otro palo, ¿no? Bueno, entonces estás en Radio Cadena, ¿y cuándo Mm. das el paso a Televisión Española? Pues mira, yo en el año 87, estábamos hablando que el 1 de julio del 85 me hacen un contrato, en octubre del 87 salen unas oposiciones y era Mari Carmen Izquierdo la directora de deportes. Entonces yo apruebo esa oposición y entro en plantilla y a mí me llama Rafael Recio. Me llama Rafa Recio, que él estaba dirigiendo un programa que se llamaba En Estudio radio. Estadio los domingos por la Ah, mañana, que era un poco contenedor de todo lo que había por la mañana, que si el balonmano, que si el voleibol, que si las carreras de caballos, que si atletismos y tal, todo eso, ¿no? Entonces él me llama para ese programa y yo voy a Mari Carmen y le digo, oye, Mari Carmen, mira, que es que me puedo ir a Televisión Española, que me ha llamado Rafael Recio, y entonces Mari Carmen, que era amiga de Rafael Recio, me dice, pero ¿cómo te vas a ir con ese? Digo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero cómo te vas a ir con ese a Televisión Española? ¿Qué? ¿Hacer qué? Digo, no, bueno, que él me quiere de redactor en Estudio Estadio y a mí es que me apetece irme a la tele. Dice, no, 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 tú de momento te quedas aquí. Ya veré yo cuándo te vas a ir tú a Televisión Española. Así me dijo, ¿eh? Digo, pues vale.
Bueno, dije, oye, Rafa, que Mari Carmen dice que todavía no, que ella está de jefa y que no me puedo ir todavía. Claro, es que como acabo de aprobar aquí la oposición, no sé qué, total, que el año 88 pasa entero y me mandan a Seúl, a los Juegos de Seúl, como enviado especial de Radio Cadena, único enviado especial de Radio Cadena, pero empotrado en el equipo de Radio Nacional, donde estaban Juanma Gonzalo y Santiago Peláez. Ya estaba el Lama por allí, en la SER. Sí. Bueno, estaba Y, yo. y estabas tú, ¿no? Fueron mis... Yo O sea, te yo digo Los lo del Lama porque Ángeles. el Lama venía a hablar con Gonzalo, que Gonzalo Sí, sabía toma, de todos claro. los deportes. O sea, yo no he Claro. visto en mi vida una cosa igual. Y claro, el Lama, que es muy listo, venía a preguntarle por cosas del judo, del otro, del tiro al plato, del no sé qué. Luego Lama lo aplicaba, pero él entraba allí y le preguntaba a Gonzalo. O sea, Lama sabía, decía, que el controla es este, le voy a preguntar, oye, macho, te vamos a ver este del judo, este va a hacer algo, pues mandar a uno, que si no, no lo mando. Y yo trabajaba para todo Radio Nacional, o sea, como un redactor más, y encima era el Con que Gonzalo, tenía que con hacer Cubalita. con Gonzalo y con Santiago Peláez. Ah, Santiago, es Sí, verdad. sí. Y además hacía la información para Radio Cadena, que aquello era un curro espectacular, porque claro, a mí ellos me mandaban, me mandaron al judo, me mandaron que entonces era deporte de exhibición, al taekwondo. Taekwondo. Y luego tenía que hacer el resumen, claro, yo no lo había visto, entonces tenía que ir recopilando información o no, fue un curro impresionante, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita, aquella del año Ahí 88. debutamos todos. Llevaba trabajando 3 años en esto. Claro. Sí, claro. Yo llevaba más, pero el 94 Los Ángeles, los partidos de baloncesto los narré, pero los narré desde España, desde Barcelona, El 84. concretamente. Claro, el 84, es porque solo había, en aquel momento solo fue Javier Ares de enviado especial, y iba pues como íbamos todos con el teléfono, y claro, entraba en el descanso, antes de empezar el partido, en el descanso y al final, claro, lo demás lo tenía que hacer yo, pues como comentaristas, no sé, con Manel Comas, con Mario Pesquera. Entonces narré esos Juegos Olímpicos, la medalla de plata, pero ir in situ fue a la Olimpiada de Seúl, que no sé si tuviste la misma sensación que yo cuando cuando estás en la jornada inaugural, de decir, joder, soy un privilegiado, ¿no? Dices, soy uno de los 200 periodistas que podrán decir dentro de 40 años, lo podemos decir ahora, que nosotros estuvimos en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos o en la carrera de los 100 metros de Carl Lewis y Ben Johnson. Sí. ¿Te acuerdas que Ben Johnson dio positivo? Oh, vaya día nos dio. Por doping. Pues sí, yo siempre lo digo, cuando doy una charla y tal, mira que he estado en mundiales de fútbol y a mí el fútbol me apasiona por encima de todo lo demás, en Eurocopas y tal, pero yo digo que para un periodista deportivo la experiencia de unos Juegos Olímpicos es irrepetible. O sea, no hay nada semejante como hacer la información en unos Juegos por todo lo que sucede durante 15 días, porque no baja el listón en ningún momento, pues son 30 y tantos campeonatos del mundo a la vez, con los mejores deportistas del mundo, que aquello es impresionante. Yo de la ceremonia inaugural de Seúl tengo una anécdota, porque Gonzalo mandó a Pedro González, que murió, que hacía ciclismo en Televisión Española después, y me mandó a mí con unos cacharros enormes, que eso aparentaba ser un teléfono móvil. Bueno, es la primera vez que yo vi en esa Olimpiada de Seúl donde vi un teléfono móvil. Yo no lo vi, eran enormes, unos cacharros gigantes, así, que llevaban maleta. Sí, pero era móvil, era un móvil. Sí, y yo me acuerdo, yo a los primeros que se lo vi fue a los de Cataluña Radio, que era un partido, no sé si de Arantxa Sánchez Vicario, y veo que están en la pista entrevistando a Arantxa Sánchez Vicario. Y cuando acaban y suben para arriba, les digo, oye, ¿con qué habéis grabado? El cacharro aquel que tenían, ¿eso qué es? Dice, no, que estábamos en directo, entrando en directo y tal, que es un teléfono móvil. ¿Cómo un teléfono móvil? Digo, si no tenía hilos, no. Pues eso, un teléfono móvil que no tenía hilos. Se mueve. Es la primera vez, tío, que, claro, y vosotros que erais ricos, Radio Nacional, teníais ese teléfono también. Dos. Teníamos dos, claro. Pero Pedro González entró, hizo 550 entrevistas y yo ni me funcionó el teléfono ni conseguí entrar al estadio. O sea, una cosa... Escúchame, es un milagro que te hayas ganado la vida, porque claro, con tus comienzos, que vas un día con el Itamen a narrar un partido y no lo conectas los cables. Y estás en la ceremonia inaugural de Seúl
ni entro al estadio, ni me funciona el micrófono y tal. Mira, hace poco en el tanatorio con José Ángel, O sea, que- estaba Ana José Cancio. Ana José Cancio entonces sí, estaba trabajando en Radio Nacional, sí. bueno, ahora sigue. Y recuerdo que yo volvía al IBC, allí a la redacción, y primera frase, que más se lo dije el otro día, digo, te hubiera estrangulado. Dice Ana José Cancio, que, ¿qué pasa? Se te ha dado mal el tema, ¿no? Yo la mato, macho, la mato. Quiero matarla. O sea, a ver, y el otro día lo contábamos y se partía de risa. Dice, pero si yo era casi más becaria que tú, me dice, digo, ya, coño, pero mira lo que me soltaste allí delante de Gonzalo y de Peláez y tal. Y nada, no conseguí, macho. No conseguí, no. Luego se enfadaron con Pedro González, no sé por qué, y me mandaron a mí al atletismo. Madre mía, vaya, no he ido una cosa más complicada en mi vida. Digo, joder, pero cuántas cosas pasan aquí, porque el atletismo lo iba a hacer él, no lo iba a hacer yo. Lleva un poco de refuerzo para otros deportes, ¿no? Pero bueno, sí, tuve varias. Fui también a un combate de judo. Hostia, yo tan contento, macho, de un español, pum, le hago la entrevista, me vuelvo a la redacción. Juanma, tengo aquí la entrevista del judoka, tal, dice, ¿y en la repesca cómo ha quedado? Digo yo, ¿eh? ¿Qué repesca? Digo, ¿pero cómo que la repesca? ¿Ha perdido? Dice, pero ¿ha ido a la repesca? Digo, pues en la repesca, espérate que voy a enterarme ahora de lo que ha pasado. Digo, hostia, macho. Digo, también el tío, joder, en la entrevista me podía decir, no, bueno, ahora en el siguiente combate, pero ahora no me lo dijo. Entonces yo creía que ya había perdido y que ya está, ¿no? Pero tenía una repesca después y, bueno, pues macho, así se aprende. Esto es Claro. ensayo y error. Hasta hoy. O sea, si seguimos en la línea. Oye, Aquí, para aprender hay que equivocarse decías mucho, que aunque la tu gente no lo padre fue entienda. después el máximo admirador tuyo, pero no sé si en algún momento te llegó a decir aquello de, ya te decía yo, sí, escúchame, has estado estudiando no sé cuántos años para que te paguen 1000 pesetas por partido. No sé si alguna vez te... No, que va, que va. Que va, que va, todo lo contrario. De hecho, cuando él se hizo acérrimo mío, o sea, aparte es que mi padre era incondicional con todos sus hijos, o sea, daba igual pero fue mi apoyo más. Yo entonces no lo sentía tanto, pero luego me he dado cuenta que, joder, cómo me apoyaba mi padre, cómo estaba Claro, conmigo, cómo iba conmigo a los estadios, a los partidos, le parecía que era yo, vamos, el mejor de la historia. No, todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, cuando probé la oposición, él me dice, joder, hijo, es como si te hubiera tocado la lotería. Yo entonces tampoco lo entendí, claro. ¿no? Digo, bueno, aquí tampoco pagan tanto. Y mira, y luego he estado ahí 40 años voy a hacer, ¿no? O sea que sí que me apoyó jamás. Yo creo que se fue pensando que, hostias, que le hubiera gustado que un hijo suyo fuera médico, pero bueno, yo creo Ah, que fue bastante feliz con ya. todo lo que hicimos, ¿no? Y conmigo nunca jamás me reprochó nada. ¿Era muy futbolero o no? Sí, no, le gustaba mucho el fútbol, más vas a flipar porque bueno, lo típico, ¿no? Pero ay, papá, ¿tú de qué equipo eres? Dice, yo era del Barça. Digo, ¿tú ahora por qué eres del Barça? Dice, porque yo soy del equipo que juega bien al fútbol. Entonces él iba con el que jugaba bien. O sea, a él le gustaba el Madrid, pero si tenía que decir que era del Barça, lo decía. O sea, que no, no tenía colores definidos en fútbol. Él iba con el equipo que jugara Eso le bien, que le pasa como al gustaba a hijo él. entonces, A mí me ¿no? gusta este, pues yo soy de este. Y luego le gustaba mucho el ciclismo, el boxeo. Mi hermano mayor y él se levantaban por la mañana. Entonces yo creo que eran los combates de De Pedro Casus Clay, Carrasco y bueno, y de Casus y Clay de igual también, Clay, claro. que a veces los daban por televisión, Sí, Mando Ramos. sí, es Y verdad. todos estos, y mi padre y mi hermano se Claro, levantaban a eran ver el Los boxeo Ángeles y que, claro, a las 4 de la mañana se tenían que y levantar, porque claro, es verdad. le gustaba muchísimo todos los deportes, mucho, mucho. Si él, mira, la final del Atleti que jugó en Belgrado, la que le empatan en la Sí, prórroga, aquel sí, alemán Schwarzenbeck, que no sé, sí, que la no del me acuerdo cómo Atleti, se la que llamaba. después se repite en la Él final y le fue, meten 4. él fue a la repetición, ya no fue, que no le mete el Bayern Claro. 4, pero a la repetición no fue, pero al partido de Belgrado que acabó empate sí que fue, o sea que A le pesar de que gustaba no mucho era y del era muy de Atleti, España. No, bueno, fue porque tenía amigos que eran del Atleti y él se se apuntó. metió en ese viaje, pero nunca le vi yo que fuera del Atleti ni nada, no tenía colores definidos en fútbol. Sí era muy Ya. de la selección en todas sus vertientes, él se identificaba mucho Esa con toda la ausencia de selección colores la has española. heredado tú, claro. Claro, totalmente, claro, pues de ahí que sea yo ecuánime, objetivo, imparcial. Es una Claro, cosa, me claro, viene de herencia. claro, Mi claro, padre me claro, metió ese gen claro, y claro. ahí Y y ahí tú eres de sigue. los equipos que juegan bien. Eso es.
de los que claro. más ganan. De los que más Menos, ganan ¿no? también, ¿no? Igual ahí ha Pues habido una pequeña desviación por parte de con familia. respecto a mi padre, porque mi padre era de los que jugaban bien, sí, mi padre Claro. era y le gustaba mucho Cruyff y sí, 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 de los equipos que jugaban bien al fútbol. No, ¿Tenías nosotros ídolos la verdad es que he sido sí, ecuánimes y objetivos como tú y yo ya no queda no ninguno. quedan ya 4, Nada, o sea, quedan 4. nada, nada. ¿Tenías ídolos de jovencito, así, de cuando con 14, 15 años? No he sido yo muy de tener mucho apego a tener ídolos ni nada, ¿eh? Pero sí, a lo mejor, por ejemplo, en Hace materia periodística, igual no, antes me decías que tampoco Mira, tenías muchas mi pareja referencias. actual que me dice: "Jo, yo es que estaba enamorada de Luis Miguel". Digo: "Bueno, Eva, estás ¿no? enamorada de Luis Miguel si ni le conocías ni si". Digo: "Bueno, pero yo le tenía en las carpetas, en Claro. las fotos, en la habitación". Bueno, no Yo eso tenía no mal lo gusto, ¿eh? no, le gustaba. Bueno, Lo de ha hecho ido fue a verle, estropeando después. se ha ido estropeando. Luego ha ido degenerando y con lo bien que empezó y cómo está acabando. Y no tenía yo a mí, por ejemplo, me impactó mucho en fútbol Maradona, mucho, mucho. Yo le he visto además en directo, le vi en el Bernabéu y me impactó una barbaridad. O sea, yo cuando me preguntan Messi y Maradona, yo sinceramente creo que el mejor jugador de los últimos 20 años ha sido Messi, pero de largo, ¿no? O sea, que ya sé yo que está la historia de Cristiano y tal, pero Cristiano es otra cosa. O sea, creo que Messi es un futbolista completo, que ahora le quieren comparar a Lamine con él, y un flaco favor le hacen a Lamine. Pero Messi es una cosa aparte. Pero a mí, claro, en ese momento, por la situación que fuera, me impactó mucho ver a Maradona jugar al fútbol porque era algo mágico, ¿no? Era algo que te entraba por la mente. Pero así como para idolatrar a nadie, no te creas, ¿eh? No soy yo Bueno, pero de ya no es ídolos ni idolatrar, nada. admirar, ¿no? Decir: "Buah, qué Sí, qué qué no, sí, hombre, fenómeno". admiro a mucha gente, no solo deportistas, Claro. periodistas, científicos, escritores, artistas, actores. No, admiro a mucha gente, pero ídolo así no he sentido nunca predilección por nada. Yo la primera vez que fui al Bernabéu, yo primero me hice socio del Mosca, que me hizo mi padre. Porque era el equipo del barrio. Porque era el equipo del barrio, claro, el Claro, de Usera, el Club Deportivo Colonia Moscardó. Yo fui claro. socio del Moscardó, iba con mi padre los domingos por la mañana. Hubo un año que estuvo en segunda, pero yo era muy pequeño y no fui. Pero ese año me contaba mi El padre equipo que del que el es presidente Javi Juan Valero Poles. estaba hasta arriba, estaba lleno todos los Claro, domingos por la mañana, ¿no? claro. Y luego mi tío, que era madridista, pero, o sea, madridista no, o sea, madridista con mayúsculas, pero mi tío, que era hermano de mi madre, era socio del Madrid ya, y debió ser socio como 60 años o más. Y entonces me llevó al Bernabéu y estaba retirándose Amancio. Hombre, Amancio. Amancio ha Yo debía sido tener uno de 11 mis años. grandes ídolos. Y a Amancio le decían: "Viejo, retírate". Y yo miraba así de chiquitín, digo: "Joder, vaya, qué gente más Falta de simpática, respeto, ¿no? qué gente más agradable". Y era un partido del Madrid, no sé si era contra el Elche, que lo empató a 1, y a mí, bueno, ver el Bernabéu, aquello, yo no había visto nunca un estadio tan grande. Digo: "Ostras", y encima el verde, el césped verde, eso le llamaba mucho la atención, porque todos los campos Claro, del claro, Mosca eran de tierra. Y claro. donde yo había ido eran campos de tierra, ¿no? Y el Bernabéu era la primera vez que iba, luego he ido al Calderón muchas veces y siempre el fútbol me ha llamado la atención muchísimo. Me ha gustado siempre mucho, vamos, de hecho, creo que lo voy a seguir viendo hasta que ya no pueda más. Hablabas de ese primer partido que haces, Mm. Nápoles-Real Madrid, y hablabas de la Quinta del Buitre. No Mm. sé si de ahí te viene ya la amistad con Mitchell, porque tú Bueno, ahí ya le conozco, ahí ya a Michel le conozco, a Sanchís, a Martín Vázquez, a Pardeza, a Butragueño, los conozco a todos, pero, Mitchell hay un momento que empieza a ser comentarista. Yo ya que tenía buena relación con él, ¿no? Y le había hecho un reportaje para el Mundial de Italia 90, a él, a Martín Vázquez, no sé a quién más, porque dábamos el Mundial nosotros y había unos programas previos y le hice un reportaje, estuve en su casa, y, y ya tenía una relación bien, buena, ¿no? Lo normal que puedes tener con un deportista. Pero luego cuando él fue comentarista nuestro, que estuvo 10 años con nosotros en la Champions, que vino también al Mundial de Estados Unidos en el 94, sí, estando en es verdad. activo, ¿eh?
Es Él verdad, era el gran descarte de claro. Clemente y era comentarista nuestro. Él estaba jugando al fútbol, él estaba en activo. Y ahí ya empezamos a tener una afinidad y la verdad es que no hablamos mucho. Él está en Arabia ahora, yo de vez en cuando le pregunto y tal. No hablamos mucho, pero él automáticamente me cogió mucho cariño, yo a él, conectamos muy, muy bien y yo creo que él valoró mucho en mí la discreción, ¿no? Él me reconoció como el periodista amigo, como el tío que por encima del periodismo valora la amistad, ¿no? Entonces, eso le llamó mucho la atención y bueno, y hasta hoy la verdad es que tenemos muy buena relación y yo le tengo muchísimo cariño. Yo sé que él me tiene a mí un tremendo afecto. Es decir, que de ahí nació, ¿no? De ese contacto ya con las transmisiones de Champions y tal. Y tenemos una relación muy buena. Todos los demás de la quinta los conozco, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No es la misma relación. Yo fíjate Bueno, que yo incluso Butragueño, conozco, que Butragueño ha estado también con nosotros y Butragueño nos felicitamos en Navidad y me claro, felicita el cumpleaños porque es súper exquisito en todo lo que hace sí, y yo le tengo mucho cariño también. O sea, Emilio es una persona que es entrañable dentro sí, de su forma de ser, que es sí. especial, como todos somos especiales. Yo a Emilio le tengo mucho cariño. Sí, yo fíjate, la amistad con Mitchell viene de cuando él era juvenil. Yo lo conozco en un torneo que se Mm, jugaba en Moscú en campo cubierto, la primera vez que yo vi un campo cubierto de césped artificial, nunca lo había visto. Y lo conocí ahí y después nos distanciamos porque tuvimos ahí yo creo que en Punto Radio tuvimos ahí un rifirrafe porque yo le eché en cara de que había criticado a Irureta, él decía que no es verdad. Bueno, yo creo que sí, porque me acuerdo perfectamente que él, en aquel momento, que además, oye, estaba en su papel y en su labor de criticar, porque para eso, entre comillas, le pagaban, ¿no? Y ahí tuvimos un distanciamiento y ya nunca hemos recuperado esa relación, porque yo me lo quería mucho y él a mí también, porque era él que tenía una mala relación con los medios de comunicación o con la mayoría de los medios de comunicación, porque no se fiaba de ellos. Conmigo, en cambio, siempre habíamos, como nos conocimos, mm, pues él de juvenil y yo, pues llevaba 2 años en la profesión, debía tener yo 24 años en aquel momento, pues siempre habíamos tenido muy, muy buen rollo entre los dos, pero se rompió por el tema ese, pero siempre me ha parecido un tipo que va de cara y después que creo, sí, no sé si tú piensas igual, que no ha acabado de tener suerte, porque creo que podía haber sido, no sé si decirlo así, el Guardiola del Madrid. Me parece que era un tío es un tío muy preparado, que con ideas muy, muy, muy avanzadas y que no ha acabado de tener la suerte que sus conocimientos merecían. Me da esa sensación. sí. Yo no sé, de verdad, cuando pienso mucho en él, a veces cuando pienso en lo que es el éxito como entrenador, qué cantidad de variables tienes que tocar para triunfar como entrenador de fútbol, al margen de, como dijo Xabi Alonso el otro día, tener buenos jugadores, Claro, eso es de perogrullo, pero lo pienso muchas veces con él, porque yo no he conocido a nadie con una facilidad para ver el fútbol como él la tiene. claro, Es decir, claro. que tú estás viendo un partido de fútbol con Mitchell y tú estás ahí pendiente y Mitchell está con el teléfono apuntando no sé qué y dices, joder, macho, pero ¿cómo pueden poner a este lateral derecho si este chaval juega mucho mejor por dentro? Porque claro, como están jugando con 5 cuando defienden, pero luego entra el... Y yo le digo, digo yo, pero ¿cuándo has visto todo eso, macho? Pues si estabas con el teléfono, digo, espérate, yo es que me estoy fijando, sí, encima por la tele, que es mucho más difícil de ver todo eso, y digo, que una facilidad pasmosa para ver este juego, para entenderlo, para saber qué es lo que tiene que pasar. Él me decía de comentarista que a él no le gustaba tanto comentar lo que estaba pasando, dice, porque eso ya lo haces tú. Y tú ya estás comentando que están haciendo esto, no sé qué tal, es qué tendrían que hacer para que todo fuera Claro, es que diferente, ¿no? Para eso que es a un un poco equipo lo le que fuera hablamos mejor de o la para que le fuera... narración, claro, claro, Y él decía, claro. yo lo que quiero es aportar algo que la gente no, No ve, creo que no ve, que por lo menos tú no estás contando, ¿no? Porque tú estás claro, contando lo que pasa, pero yo quiero decir lo que pasaría. claro. O, o, o por qué está sucediendo esto, porque tal equipo no está haciendo no sé O qué, lo ¿no? que yo haría para cambiar esta O lo que yo haría situación, para claro, cambiarlo, claro. Y claro. eso como comentarista ha sido excepcional, o sea, ha sido muy, muy bueno porque es que de verdad que este deporte lo domina. Luego, pues es cierto, mira, empezó en el Rayo, ha estado en el Getafe, ha estado en el Sevilla, se fue a México, antes fue a Olympiacos un par de Sí, veces, ¿no? Ha estado en Olympiacos. Marsella
Y sí, yo creo que ahora está muy contento, ahora está feliz. O sea, una frase que Bueno, en me dijo el Grecia otro también día, igual. estuvo bien, ganaron además, o sea, Bien, con él llegaron pasa muchos que éxitos. allí, Pasa que allí el el fútbol griego, presidente y fútbol sí, sí, griego es complicado. sí, sí. Y él me dice ahora, dice, nunca me he sentido tan respetado como ahora. Dice, soy feliz, feliz, Qué feliz bien, haciendo ese cómo me trabajo, alegro. con el equipo que hemos construido, con lo que estamos haciendo. Y bueno, o sea, de hecho, estaban a punto de meterse en lo que es Sí, en la competición de Champions Champions asiática. ellos, pero es que ha habido ahí una resolución que Sí, al equipo de Cristiano, que tenía una reclamación desde enero, le han dado 3 puntos, entonces ya no dependen de ellos mismos. Tiene ahora la final de Copa, tiene la final de Copa de Arabia el día 30, o sea, ¿hoy qué es? 28, pasado 28, mañana. 29, Pues 29. Pues mañana 29, tiene mañana, la, mañana la tiene. final de Copa y bueno, yo creo que está haciendo, era un equipo que cogió él o subió de segunda a primera y están haciendo una temporada impresionante. Oye, ¿los periodistas No, y está feliz, ¿eh? pueden tener colores o tienen colores? Los, Los periodistas. sí, los periodistas tenemos colores, O sea, claro, eso ¿estás de acuerdo es conmigo que una sea una evidencia. Pero milonga es de que que yo creo cuando que llegas también a la facultad no te dicen que ya tienes que resetearte y olvidarte de que tenías un equipo de pequeño? O sea, eso no claro, ha yo creo pasado, que ¿no? los periodistas tenemos colores, como tenemos ideologías, como tenemos pensamientos sobre una cosa u otra y nuestra percepción de la realidad no es igual de unos a otros. Yo siempre te lo he dicho y que no se nos debe exigir ser objetivos porque es imposible, porque nuestra mirada ya es subjetiva, si ser honestos. Claro. Honestos sí. Y tú cuando te pones Es delante del decir, micro, ahí yo intento te serlo. Yo, por olvidas y ejemplo, te olvidas de si eres del por, com- Madrid o del Atleti o del Barça. O sea, por completo, por claro. completo. Yo sí, vamos, la gente eso no se lo cree. Ya sabes que cada cual puede pensar lo que quieras, estaría bueno. Pero yo cuando estoy trabajando estás tan pendiente de lo que estás haciendo y le tengo tanto respeto que en ningún momento me dejo Sí, te dejas llevar llevar por como tus si fuera un sentimientos, forófono. claro, No, en absoluto, claro. en absoluto. Todo lo contrario. Mira, después de la última final de Copa, pues hay uno que saca que si cantaba los goles del Madrid más largos que los del Barça, otro que me dice que no, que era al revés, que eran los del Barça. Uno ha sacado por ahí que me mandó mi hija en Twitch, pero el jodido me corta los goles del Barça. Digo gol y me corta el siguiente grito, ¿no? Digo, "Qué mamón, si es que lo has manipulado". Claro, Pero, claro. pero, pero no, no, no. Yo cuando, por supuesto que tenemos colores, pero cuando estás trabajando, y hay una cosa del forofismo que no me gusta nada, ¿no? Que, por ejemplo, lo que ha hecho el Sevilla con el Betis, con la final de la Conference. Pero, o sea, ¿cómo puede ser que haya un madridista, por muy madridista que seas, tienes que reconocer que aquel equipo de Guardiola que ganó 6 títulos en un año, que yo era un espectáculo? O sea, y eso es, vamos, es irrepetible. No sé si habrá un equipo alguna vez que vaya a ganar todos los títulos una temporada. Entonces, yo no entiendo que desde el madridismo no sé, bueno, no pasa nada. O sea, oye, y Messi ha sido lo que ha sido, y luego, por supuesto, las cuestiones negativas también y tal, como alguien que porque sea del Barça o sea antimadridista, entonces si el Madrid gana la Champions es porque Karius ha fallado, porque Donnarumma no sé qué, porque Clattenburg no sé cuántos, porque qué malo la Juve, porque, joder, tío, pero vamos a ver, o sea, es que eso sí que no, eso sí que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Es decir, si hay un equipo que ha ganado 6 Champions en 10, 11 años, te fastidia porque eres del Atleti y eres del Barça. Bueno, ya, pero no lo puedes negar. O sea, no. A mí ese forofismo tan talibán, a mí no me gusta nada. Cuando entiendo perfectamente que el del Madrid quiere que el Barça pierda, no. O sea, para el Madrid la alegría más grande de la temporada se la ha dado al Inter de Milán. Y el Barça lo mismo, que el Madrid, vamos, les han ganado 4 veces, pues a ver si le ganan 18. Y a ver si el Madrid pierde, pero que se le caiga el Bernabéu. Bueno, vale, pues eso sí lo entiendo. Pero no reconocer los méritos del rival simplemente porque eres anti, eso sí que no me entra en la cabeza. Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que puedes reconocer que eres de cualquier equipo menos del Madrid. O sea, cuando José Ramón de la Morena decía que era del Atleti, nadie se rasgaba las vestiduras. Cuando en Barcelona el 90% de la prensa catalana y periodistas catalanes pues reconocen
Y van a pecho descubierto y me parece bien, es que me parece honesto. Por eso yo decidí un día decir de qué equipo era. O sea, porque me parece honesto, más honesto para con los que Mm, te están viendo y los que te están escuchando. O sea, porque como yo no creo en la objetividad, lo que tienes yo creo es en lo que tú dices, en la honestidad. Y yo cuando me ponía a nivel nacional en Antena 3 de radio a narrar partidos de baloncesto, pues evidentemente por dentro yo podía estar deseando en aquel momento, porque tenía un montón de amigos en el Barça, que ganara el Barça. Pero delante del micro, como había gente que me escuchaba, que eran del Barça, otros del Madrid y otros de ninguno de los dos, tenía que ser lo suficientemente honesto para que mis sentimientos los aparcara. Después lo celebraría. Claro que he celebrado muchas veces el triunfo del Barça de baloncesto o el del Madrid de fútbol, si me ha tocado retransmitir partidos del Madrid de fútbol. mm. Pero eso era después. Durante, tú te debes a tu profesión y te debes a tu audiencia o la gente que te está escuchando. Entonces ahí no puedes Si es poner que, tus sentimientos además, por mira, delante. muchas veces, eso por supuesto, y muchas veces el problema no está en el que lo dice, sino en los oídos que escuchan. Claro, Porque claro. yo me acuerdo en la final de Lisboa, que la del gol de cabeza de Sergio Ramos, que yo hay un momento ahí que digo, pero nos queda la prórroga. Entonces, desde el lado del Madrid se entendió que yo decía nos queda la prórroga como para la revancha, ¿no? La revancha del Claro. Atleti. Yo decía nos queda la prórroga como decir, joder, hemos visto aquí un Para partido disfrutar, fabuloso, claro. dos aficiones de la misma ciudad. No ha pasado nunca jamás en la Champions que dos equipos de la misma ciudad jueguen la final. Lisboa era un espectáculo. Bueno, había empatado el Madrid, yo ya decía, digo, esto es muy difícil ganar una Champions, el Atleti le ha vuelto a pasar lo mismo 40 años después, lo han rozado hasta el último momento, bueno, ha empatado el Madrid, pero nos queda la prórroga. Nos queda la prórroga era, a los aficionados del fútbol queda media hora más de este espectáculo, ¿no? Claro. Yo no imaginaba en ese momento que el Atleti se fuera a hundir. Yo veía que físicamente estaba peor que el Madrid, llevaba el Madrid media hora apretando, que estaban peor, pero bueno, esto es fútbol, o sea, de repente el Madrid tiene 4 ocasiones, no las mete y la primera del Atleti va para adentro. Entonces, y todo el mundo, o sea, la gente del Madrid me lo han reprochado mucho, que interpretaron como que yo decía, nos queda la prórroga, como que le queda media hora al Atleti para remontar esto. Digo, es que, claro, muchas veces no es lo que tú dices, sino es el que quiere escuchar, los prejuicios del que escucha. Entonces, eso, con eso no se puede combatir, eso, no se puede perder energía. Tú intentas hacerlo de la manera más honesta que puedes. Por supuesto, tú tienes tu preferencia, pero no la tienes, pero tu preferencia no está como si estuvieras sentado en la grada. Claro, Tú estás trabajando. claro. Y ahí yo le tengo mucho respeto a esto y mucho respeto a la gente que escucha. Bueno, pues, oye, ¿qué se le va a hacer? O sea Si que hemos quedado que tú desde pequeño eras del Madrid. Como estoy trabajando en activo, solo te digo que colores hay, pero bueno, cada uno que deduzca lo que quiera. Claro. Pero vamos, que cuando estoy currando, Pero estoy es verdad que currando. cada vez yo he notado un cambio en ti, Juan Carlos. Quizás también por la Hombre, en edad. las Yo siempre he tertulias, dicho, joder, claro, en las tertulias y claro, tal, claro, te plantas delante de un Gonzalo Miró o de claro, un David Sánchez claro. y dices, hostia, macho, es que esto, chicos, que esto es imposible. Es que, es O que de David Rubén Sánchez está Uría. hablando de Karius, que es que el Madrid ganó la Champions porque Karius era muy malo. Digo, sí, claro, se la regalaron en la tómbola. Digo, hombre, por favor. Digo, esto, esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, sí, ahí al final, oye, pues intentas, porque al final nosotros somos, como decía el García, notarios de la actualidad y nos gusta enseñar la verdad. Claro, La claro. verdad no es esa. No es esa que cuenta David Sánchez. De todo lo que Un te tío, han un tío dicho que que. dice, un tío que le escuchas en la radio y lo primero que dice, está hablando con quien sea y dice, no, no, si yo del Barça no, yo lo que soy es antimadridista. Entonces cojo y le apago la radio. Digo, macho, pues entonces tu mensaje no me interesa. Claro, Claro, claro. es que tu mensaje para mí no va. Pues ya eres anti de naturaleza, ya no, ya no me interesa, tío. O sea, es como, yo tampoco escucho en una emisora donde todos sean de un equipo y todo lo que hace un equipo es buenísimo. Digo, no, hombre, no. Claro. Es decir, Algo hará mal. algo hará mal, ¿no? O sea, si el Madrid ha perdido 4 veces con el Barça este año, pues chicos, será que el Barça es mejor. No será siempre culpa de los árbitros, ¿no? O sea, no va a ser siempre culpa de los, será que el Barça ha sido mejor y ya está, ¿no? Y bueno, mira, fíjate si antes el Madrid lo ha entendido, que está en pleno proceso de renovación porque se ha dado cuenta que tiene que cambiar. De todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha publicado, de todas las críticas que has podido recibir, ¿qué es lo que más te ha molestado? Mira,
las que más me molestan son las que vienen, las que en algún momento, a mí las que diga la gente, pues oye, lo que digan lo que quieran, yo tengo no sé si es una capacidad especial o una espalda muy dura, pero de verdad que no me afecta especialmente. Cuando sí leo algo, veo algo que digo, coño, pues este sí tiene razón, igual hay que tirar más por este lado, no sé qué, pero cosas más técnicas pero yo lo de las barbaridades que pone la gente, pues, ¿qué vas a hacer? Pues nada, chico, pues, sánate y luego ya lo arreglas. Pero sí que me molesta cuando he leído algo que lo ha dicho un compañero de profesión. O sea, cuando lo dice un periodista, alguien que yo entiendo como compañero, eso sí que me molesta. Eso sí que me llega un poco, porque, bueno, si hay veces que entras en el perfil de alguien que te ha soltado una burrada, entras en el perfil, no tienes seguidores, no digo, ¿este quién es? No tal. Ahora, si ves que, por ejemplo, es profesor de educación física en la escuela de no sé dónde y tal, y dices, joder, tío, y de verdad, tú eres profesor de nadie diciendo estas cosas y no te digo nada cuando se lo he leído a un compañero, ¿no? Bueno, o que dice periodista de Radio Logroño, por decirte una cosa, ¿no? Y digo yo, pero bueno, tío, tú no te conozco, no has hablado conmigo en la vida, o sea, tú eres periodista como yo, me estás pegando un viaje aquí sin ton ni son. Si tienes alguna duda, llámame y lo hablamos, pero te quieres hacer, no sé qué quieres, un segundo de gloria, a ver si tienes muchos likes, muchos seguidores y tal. Mira, Paco Rabadán, que trabaja en OK Diario, yo me río con él, porque de verdad es que estas cosas prefiero... ¿Qué te voy a decir a ti, Siro? O sea, que es mejor tomárselo un poco a WhatsApp, ¿no? Sí. De mejorar, tenemos que mejorar todos, por supuesto. Pero Paco Rabadán me dice, che, macho, es que tenemos un titular contigo que es fabuloso. Arden las redes con Juan Carlos Rivero. Digo, pero tú eres un cabrón, tío. Digo, pero macho, dice, le pagas el sueldo allí a 2 o 3. Cada vez que ponemos arden las redes con Juan Carlos Rivero, digo, pero arden las redes que no sois vosotros, los Los de que las os redes. hacéis arder. Os ponéis a dar palos allí, Cabrones. lo volvéis a colocar y me río con él porque, bueno, al final te lo tienes que tomar un poco a WhatsApp. Mira, hace poco vi un perfil que me hacían el narrador de la Eurocopa, no sé qué, y me hacen un perfil, macho, con refritos, con cosas que han encontrado por Google, por aquí, por allá, hablan incluso de mi pareja actual, no sé qué, digo, pero macho, si es más fácil llamarme. Yo a lo mejor, mira, una entrevista no te doy, porque yo estoy hablando contigo, Siro, pero yo ya no... Lo sé. Llevo un tiempo que no quiero dar entrevistas porque no quiero que me empiecen a preguntar por lo mismo, que salga mi titular y no quiero. A mí eso no me aporta nada, no me interesa, yo prefiero hacer mi trabajo y punto, ¿no? Pero se ha perdido el decir, vamos a ver, tú quieres hacer un perfil, macho, de una persona, coño, pues como mínimo intenta llamarle. Igual no te contesta, no te lo coge, ya nos ha pasado a todos. Pero si te lo coge, te dice, mira, una entrevista, ¿no? Pero ¿qué quieres saber? Por lo que te estoy contando, ¿no? ¿Dónde he estudiado? No sé qué, esto, dónde trabajé, para que por lo menos tengas una información más clara. O si no, mira, te digo, doy dos, tres personas a quien puedes llamar y que te hablen de mí. Y te sale un artículo bastante más chulo. Pero es hablando. O sea, lo que es el periodismo, ¿no? Es relacionándote con humanos. No dándole el F5 a ver para actualizar en Google o en el chat GPT a ver qué te cuentan. Y esa parte del periodismo yo creo que se está perdiendo. O sea, hay muchos chavales, mucha gente joven, chavales, chavalas, gente joven que llega a la tele y para ponerse delante de un ordenador. Bueno, eso está bien, eso está fenomenal, porque la tecnología va por donde va. Pero el periodismo tiene una parte humana que no puedes perder. Ya sé que hoy en día es mucho más complicado que cuando estábamos nosotros con la misma edad que ellos, porque en la ciudad deportiva salían los jugadores del Madrid y tú ibas hablando con ellos al camino del coche, porque los del Atleti lo mismo. Bueno, los del Atleti era una... O sea, yo no sé si te ha pasado a ti, Siro. Yo he ido al Calderón. A mí me pasaba con los del Español. Para entrevistar, no, para ver a Jesús Gil, a ver qué me contaba de no sé qué, que me mandaba. Vete a ver a Jesús Gil, a ver qué te cuenta de, yo qué sé, de Donato. Y yo llegar al Calderón, macho, ¡pum!, hasta el despacho. Hola, presidente, mire, soy de Radio Cadena Española y tal. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, muchacho, chaval? No sé qué, ¿qué quieres? Y, tío, Gil estaba allí en su despacho y te colabas hasta adentro, ¿no? O sea, en el Madrid eso no era posible, en el Madrid eso no. Pero en el campo, en el Vicente Calderón, tú entrabas allí y no te decía nadie nada. Entonces eso, es verdad que ahora es mucho más difícil, ahora es imposible, pero bueno, hay que intentar tener información de primera mano, macho, no dándole al F5 a ver qué actualizas, ¿no? Hay otra cosa que Eso lo dice también... muchas veces Roberto, en su estilo.
que Roberto es como un personaje de Pío Baroja, que está todo el día por la calle en Madrid, pero en cierto modo tiene algo de razón. Hay otra cosa que te molesta, yo que con el paso de los años, pues hemos pasado de ser compañeros a ser amigos, y hay algo que además yo comparto plenamente tu forma de ser en ese. Hay una cosa que te molesta mucho, que gente de tu casa salga expresando públicamente, porque las cosas se solucionan desde dentro. Públicamente, por ejemplo, críticas hacia la casa, ¿no? O hacia un profesional de la casa. Ahí Mm. siempre te has revelado, ¿no? Siempre te ha. Sí, eso me parece muy feo, eso me parece deshonesto. Ah, Yo recuerdo, fue hace mucho, que un partido de Nadal que estaba jugando en no sé dónde, un Master 1000 sí, Master y 1000. a las 3, lo estábamos dando en la 1 y a las 3 de la tarde lo cortan para ir al telediario. Evidentemente es un error, ¿no? Mm. O sea, yo creo que ahora mismo eso no va a pasar, pero evidentemente es un error. Entonces, automáticamente ver a compañeros en Twitter como diciendo qué barbaridad, cómo se puede hacer esto. De la Entonces, casa, yo, mi además. primera, claro, de la casa, yo es decir, tranquila, todo tranquilo, tú no has sido. Hemos sido todos los demás, pero tú no. O sea, tú ya ha quedado claro que tú no tienes ninguna responsabilidad en esto. No te preocupes que la tenemos los demás. Que yo estaba en mi casa, que estaba escuchándolo a lo mejor en la radio y estaba a lo mío pero igual yo sí tengo la culpa, pero tú no, porque tú ya ha quedado claro que cómo se puede hacer esto, no sé qué. Entonces yo esas cosas, macho, críticas así, si tú quieres criticar algo de tu empresa, hazlo de frente. Claro. No, es decir, yo creo que incluso, vamos, por supuesto, en Televisión Española, yo hay algo que no veo, pues nada, pido cita con el presidente de televisión, que me va a recibir seguro. O sea, te lo digo de verdad. Y yo le digo lo que yo entiendo. Bueno, pues ya hará él lo que considere, o mi directora de deportes, o no sé qué. Pero a mí eso de hacerlo a través de Twitter, que además la impresión que das es que tú ya te quedas al margen porque tú no has tenido ninguna culpa de esa barra basada, pues hombre, me parece deshonesto, me parece feo, ¿no? A mí me han Oye, criticado incluso el estudio estadio que hacíamos hace 2 años hombre, me parece feo. O sea, es mejor no tenerlo muy en cuenta, pero entiendo que es feo para la persona que lo hace. O sea, el problema lo tiene él, no lo tengo yo porque tú digas eso, lo tienes tú. Porque si tú eres capaz de criticar a un compañero de tu mismo medio de esa manera, el problema lo tiene él, claro. claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que la imagen que se traslada es que en esa casa es una guerra de guerrillas, ¿no? En la que parece No, que, ¿sabes? O que sea, va. pero entiendes Sí, esa no, que se sí, traslada yo esa lo imagen entiendo, para la pero gente que no conoce la casa. yo lo entiendo, pero en realidad, ¿sabes qué pasa? Que claro, somos, Como en todas las empresas también, ¿eh? es una empresa muy grande, es Claro. decir, Radio Televisión Pero no Española hay es... demasiado ego en general, ¿eh? Ya no hablo solo de televisión Sí, española. De la gente sí. que sale en cámara, ¿no crees que hay demasiado ego en la profesión? Yo aprecio mucho ego ya, pero en el oficio. Claro, O sea, no solo en televisión. Y me refiero a televisión española, ¿no? sí. No solo en el medio televisivo, en el periodismo en general y en el caso de deportes, que es en el que nos movemos nosotros, hay mucho ego, mucho y cada vez más. Y yo estuve allí y yo hice esto y yo no sé qué, porque yo entrevisté, porque yo tal, y digo, joder, qué pesadez, macho, con el yo y el Jobs. Y la gente no se para en la Gran Vía a ver quién se lo cuenta, lo que quieres es que les cuentes algo bueno, pero luego el que se lo cuenta a la gente le da igual. Si la gente hace ese LGM y dice, ¿tú qué escuchas? Y dice, yo a Carlos Herrera en la SER. Dices, hostia, que lleva 1000 años en Onda Cero. O no, en la COPE. Dice, ya no está en la SER. O sea, a la gente lo que le mola es lo que le cuenta a alguien, lo que escucha, una historia, no sé qué, tal y cual, pero no está tan pendiente como se piensa hoy en día el periodista, que de verdad que yo lo que creo que sí ese es un problema a resolver. Hay mucho ego. Eh, y esas que salgan a la luz, yo que sé, por ejemplo, enfrentamientos como Paco Grande y Sergio Sauca, ¿eso es bueno para la profesión? Que salgan. Claro, alguien A puede ver, eso, decir, eso es tampoco es bueno salseo. para la profesión que tú le des Eso para la 14.000 hostias gente, a Pedrerol. Claro. por ejemplo. Claro, claro. No, eso al final es salseo para la gente, ¿no? Cuando es del mismo medio, pues hombre, no da buena imagen, ¿no?
Es verdad que los problemas son los que hay, los conflictos son los que hay y no por ocultarlos desaparecen, pero yo no digo que haya que ocultarlos, yo lo que creo que hay que afrontarlos de una manera distinta a buscar un enfrentamiento público. Pero bueno, eso entra dentro del ser humano. El ser humano al final cometemos muchos errores y hacemos cosas de las que luego puedes no sentirte demasiado orgulloso. Pero yo creo que no es bueno sobre todo para el medio. Ahora, para la gente es un salseo estupendo. Bueno, Yo veo a veces cosas y está peleándose uno con otro y y cuando lo mete David con la libreta, pues yo me parto de risa, ¿no? Las broncas que se montan ahí de repente entre uno y otro. Bueno, yo entiendo que para la gente eso es un entretenimiento, pero igual para el oficio no es muy bueno. Juan Carlos, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la profesión? Bueno, sin duda alguna, yo estoy absolutamente agradecido a haberme dedicado a esto, a aquellos compañeros de Radio Cadena, porque no sé quién fue exactamente la persona que me dijo: "¿A ti te gusta el fútbol?". No tendría vidas para agradecerle lo suficiente lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Lo que han sido casi estos 40 años de experiencias, de narraciones, de trabajar en programas, de viajar. Bueno, o sea, estoy creo que con el sueldo igual me han engañado un poco, porque, hombre, en una empresa pública hay un presupuesto y no, aunque estés haciendo lo que esté haciendo alguien en una empresa privada, no vas a cobrar lo mismo ni en broma. Además, eres de plantillas, y mi sueldo está registrado en todos lados y aparece por donde puedes pedir y te lo dan. Y bueno, eso lo entiendo, ¿no? Es decir, si en la empresa en la que estoy es una empresa pública, pero con el trabajo no me han engañado nada, no me han engañado nada de nada porque todo lo contrario, es decir, y lo sigo disfrutando. O sea, para mí ha sido una felicidad plena y te digo, o sea, no tendría vidas suficientes para agradecer a lo que me he dedicado y me gusta, o sea, la posibilidad de viajar es probablemente lo mejor que he sacado en esto, ¿no? Aparte de la cantidad de gente que he conocido, que conozco, el viajar, poderme mover por el mundo, como he podido moverme con esta profesión, creo que no tiene precio. Es decir, aunque hubiera cobrado 50 veces más, no hubiera, eh, no compensaría lo que yo he ganado viajando, ¿no? O sea que, y moviéndome por el mundo. ¿Y nunca tuviste la tentación, porque tentaron, sí que te han tentado, la tentación de marcharte de Televisión Española, de probar otra cosa, de hacer algo distinto? Hombre, siempre lo he pensado muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en deportes hemos estado también en Televisión Española. Te cuenta que nos bajábamos de un avión de una Eurocopa y nos montábamos en otro para ir a unos juegos, que hemos estado años haciendo la Champions, 2 partidos no, 4 partidos a la semana, y las finales europeas y la Copa del Rey y hacíamos incluso hasta la Liga. Pero sí que lo he pensado, ¿no? Sí que he pensado a veces. Hubo una posibilidad cuando arrancó Canal Plus que Alfredo Relaño quiso llamarme. Él me lo ha dicho, ¿no? Dice, yo pensé en ti, quise llamarte, quise llevarte al Plus. Dice, pero es que te vi un día por O'Donnell y conducías un BMW. Y dije, pues si este ya va con un BMW, nada, no me interesa. Este ya está aplatanado, está acomodado, aplastado en el tresillo de su casa y ya con este no puedo tirar. Digo, pero ¿qué dices, macho? Pero si era un BMW que yo me compré, un Serie 3, sin ningún extra de ningún tipo, pues lo pagué como pude, que yo creo que mi padre me ayudó. Digo, no me jodas, es que fue por eso. Dice, pues sí, te vi con el BMW y me eché para atrás, pero vamos, yo te quise llamar para el Plus. Y luego, no, bueno, sabes que en Telemadrid tuve una Sí, posibilidad, pero era como salir de Málaga y meterme en Malagón, ¿no? Yo decía, pero Telemadrid creo que no avanzó nada. Si yo estoy en Televisión Española, ¿cómo me voy a ir a Telemadrid? claro. No lo veía eso. No acababa yo de tenerlo nada claro. No digo, si yo estoy en una empresa que en el fondo es una empresa maravillosa, o sea, es para con problemas como tiene todo el mundo, ¿no? Pero una empresa maravillosa para trabajar y donde me he sentido siempre muy bien, fantásticamente bien. Y sí que he pensado, ¿no? Haberme dedicado a otras cosas. Me hubiera gustado, incluso dentro de la misma empresa, por ejemplo, echo de menos, no es que no echo de menos, no lo he hecho, pero sí me hubiera gustado ser corresponsal. Creo que se me da muy bien el directo, la capacidad para construir informaciones sobre la marcha y eso sí que me hubiera gustado. Haber sido corresponsal es una experiencia que me hubiera gustado disfrutar en la tele. Y echando la vista atrás,
Y cuando dejas en segundo de carrera ciencias políticas, Mm. ¿no has pensado en decir, pues a lo mejor me hubiera podido dedicar a... Porque claro, ¿cuál era tu idea cuando te matriculas de ciencias políticas? ¿Qué es tu idea? Es aprender más. Me lo dice un compañero que estaba en periodismo, que, bueno, me lo dice porque coincidimos saliendo de periodismo y en vez de tirar hacia el metro va para otro lado. Y digo, ¿dónde vas? Y dice, no, que me voy a apuntar a políticas, tío. Me voy a apuntar a ciencias políticas y sociología. No sé cómo se llama ahora la carrera, pero entonces era ciencias políticas y sociología. Y le digo, ¿ah, sí? Dice, digo, ¿aquí? Dice, sí, en la facultad, joder, aquí estamos en la Complutense. Si es aquí un poco más arriba. Y digo yo, ostras, tío, pues espera, me voy contigo. Y así surgió, ¿no? Era porque periodismo me permitía o me daba la posibilidad de tener tiempo libre. Digo, pues mira, pues yo voy a hacer también políticas, tío. Me apetece, sí, me gusta. Y la verdad es que me lo pasé muy bien en los dos cursos de políticas, pero bueno, empecé a trabajar y ya lo dejé. Yo creo que no me hubiera dedicado ni a ser politólogo, ni a ser sociólogo, ni a ser político. Pero eran una serie de materias que a mí me gustaban, ¿no? Siempre, por primera vez, Ciro, entendí el Sabain. ¿Te acuerdas que la historia del pensamiento Sí, político, por que lo esto sí, teníamos en periodismo, en es primero de verdad. carrera, que yo no entendía ni una línea de lo que leía ahí? Digo, qué cosa más complicada es esto. Y sin embargo, 3 años después, o 4, cuando lo tengo en primero de políticas, digo, ostras, cómo mola este libro. Entonces ya lo entendía, ¿no? Tenía la madurez en ese momento suficiente como para captar el concepto, que era lo que me costaba a mí en Pues a mí periodismo. me pasó Y algo no, me dediqué parecido. por aprender más cosas, ¿eh? Sí, No pues porque yo me quisiera dedicar a ya. ser Pues político, fíjate, a ni mí me pasó un politólogo, ni poco lo nada. mismo. Yo me matriculé y hice un año que el otro día descubrí notas y resulta que había aprobado, de las 6 asignaturas, me parece que había aprobado 4, de geografía e historia. A mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo la historia contemporánea, y me matriculé, pues eso, pues por saber más, o sea, por leer más y Sí, por tener más a mí me, conocimientos y tal. a mí me apasionó la época de la transición. Yo en periodismo tuve que hacer algún trabajo y la época de la transición a mí me fascinaba. Bueno, ha escrito un libro maravilloso, Jesús Gallego. Jesús Gallo, lo tengo que leer porque Tienes me que lo ha leerlo porque recomendado. es Sí, espectacular, muy, me lo ha muy recomendado y documentado, es que siendo además a una mí novela, pero está muy bien documentado, muy bien. lo tengo que leer, sí, porque además es que ya te digo, a mí esa época me fascinaba. Yo en periodismo tuve que hacer algunos trabajos, algunas cosas sobre la transición y me llamaba mucho la atención. Yo creo que eso es lo que me llevó un poco a políticas, a meterme en ciencias políticas, era porque entonces ya me estaba llamando la atención a mí mucho todo aquello. Yo había vivido el franquismo, bueno, un poco menos que tú, Claro, pero franquismo yo tenía 13 años cuando 13, muere, claro, cuando muere Franco, Franco, pero hombre, algo ya había captado yo de lo que claro. era, de lo que era aquello, sobre todo por mi abuelo, porque mi abuelo había sido guardia de asalto en la República y mi abuelo estaba cesante, se ganaba la vida como músico y era muy rojo, o sea, era antifranquista. Bueno, mi abuelo se ponía malo los 1 de abril, que es cuando se celebraba no el final de Ah, la guerra, sino la la victoria, victoria, sí, que sí. lo suyo es haber celebrado el final de la guerra, no la victoria, pero Franco celebró la victoria durante 40 años Sí, y se lo restregó por la cara a sus compatriotas derrotados. claro. Y mi abuelo se ponía malo, o sea, se ponía malo, pero malo de cama. O sea, ¿qué le pasa al abuelo? Y mi abuelo me decía, no, que no está bien, no está bien, se metía en cama porque es que el hombre del soponcio que le volvía a entrar, ¿no? ¿Te contó De- cosas tu abuelo? Pues luego, mira, mi hermano mayor me consiguió un libro porque, joder, mi abuelo detuvo a Calvo Sotelo después en el 34, justo después de un golpe de estado Sí, es verdad. Un primer que intento. fracasó. Sí. Y yo tengo aquí los partes de la detención y tal, y mi hermano me consiguió un libro donde encima hablan que le hicieron un homenaje en Nerva, en Huelva, le hicieron un homenaje a mi abuelo. Es que nunca nos contó nada de eso. Sí que él hablaba, bueno, imitaba a Franco, ¿sabes? Españoles, españoles todo. Él le imitaba, recitaba pasajes enteros de Unamuno y le gustaba mucho leer, era músico y tal, pero no nos contaba cosas de las que yo luego he visto. Digo, joder, si mi abuelo se hubiera puesto a contarnos todo esto, hubiéramos flipado, ¿no? Claro. Con las cosas que nos decía, porque yo tengo los partes de la detención de Calvo Sotelo y tal, pero él nunca me lo dijo.
Que además es para escribir un libro. O sea, es Bueno, no, que, impresionante, claro, o sea, si te hubiera impresionante la historia de contado, mi abuelo. Él tenía un hermano que lo detuvieron por repartir propaganda del Partido Comunista y le aplicaron el garrote vil. Es decir, y tengo cartas entre ellos con una letra que es mínima, mínima para que le escupiera más, y las cartas que se mandaban entre la cárcel y él, y lo que se contaban el uno al otro, ¿no? Estoy bien, no sé qué, tal y cual, y bueno, ten cuidado. Imagino que eso era todo ¿y a ti pasaba que te por gusta la censura, o sea, que tampoco lectura, podían decir lo que querían. nunca te ha pasado por la cabeza escribir esa Sí, historia? me apetece escribir. Reconozco que soy un poco perezoso. Mira, quien más me animan Ese mucho va. Patricia Cazón Ah, y Lorena González, que tú sí, a mí la también conoces me bien animó porque ha para colaborado escribir el contigo libro y en tal. tu libro, ¿no? Sí. Y Lorena me anima muchísimo, me dice: "Joder, tienes que escribir, joder, que yo te ayudo, que no sé qué, no sé, a mí me gusta mucho escribir", y dice: "Tienes que hacerlo". Y Patricia también me dice: "Si tienes algo especial tú cuando escribes, joder, tienes que dedicarte a esto", y la verdad es que lo tengo en mente porque y además quiero hacerlo antes de que se te empiece a olvidar ya todo. Claro, 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 Hay que ir apunta hay que ir claro. apuntando porque, bueno, vamos cumpliendo años y la memoria empieza a no ser la misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí que me llama la atención y que en algún momento Incluso puede ser un pequeño quiero homenaje a recoger tus todo esto. abuelos, ¿sabes? O Mm, sea, porque claro, que es una historia maravillosa sí, la que sí, tú sí, podrías sí. contar a través de la documentación solo que tienes y lo que pudiste escuchar de tu padre o de tu hermano Ujú. mayor, ¿no? Que es el que estaba más en contacto con el abuelo. Sí, 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 Bueno. sí. Oye, que tienes, ¿se han cumplido todos tus sueños, Juan Carlos? ¿O queda alguno por cumplir? Bueno, siempre quedan cosas por cumplir. Mi sueño maravilloso es despertarme cada día, es decir, es Ya. estar en este mundo, es estar en esta vida. Agradezco todo lo que simplemente estar aquí ya deberíamos dar las gracias porque esto es maravilloso, ¿no? Con todo lo que te pueda venir, ¿eh? Porque claro, ahora a lo mejor me está escuchando alguien que está en un hospital y dice, bueno, vente aquí a ver qué dices tú. Bueno, yo claro que eso lo entiendo, o sea, se murió mi madre con 68 años Ah. y, y yo recuerdo que le dije entonces a mi exmujer, le dije, pero ¿cómo se puede vivir con este dolor el resto de tu vida? Esto es imposible, ¿no? Esto cómo es? Y bueno, pues, o sea, son cosas duras que te suceden en la vida, algo que le pasa a tu hijo, que joder, son muchas, ¿no? Pero yo creo que para mí el sueño es estar en esta vida, en este mundo y agradecer todo lo que me pasa y todo lo que hago y respirar, que eso es impresionante. ¿Y sueños? Bueno, pues quiero seguir aquí, quiero seguir aquí, quiero seguir disfrutando, especialmente que quiera seguir trabajando el resto de mi vida, no, que va. Esto me encanta, pero sé que hay un momento bueno, que tienes que dejar algo que te ha llevado tanto tiempo para ocuparte a lo mejor de otras cosas, ¿no? Que de tu tiempo libre, pero de seguir trabajando. O sea, yo puedo seguir colaborando contigo encantado y de hacer cosas, ¿no? De hacer más cosas y de poder disponer de mi tiempo y de todo lo que yo necesite. No se han agotado mis sueños porque ya te digo que mi sueño principal es levantarme cada día. ¿Y alguna asignatura que te quede pendiente aquello de decir: "Jo, con los años que yo llevo, con lo que he demostrado delante del micrófono y fuera", no sé si a lo mejor decir: "Me voy a retirar sin ser jefe de deportes de Televisión Española", por ejemplo, Bueno, ¿no? yo soy director. No tengo ninguna frustración de ningún tipo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Es decir, que No, no, te habrá conozco y gente sé. que diga: "Pero pues yo no tengo ninguna frustración ni de ser jefe, he sido su director con Sí, José Ángel, pero ni de ser jefe de deportes, ni de director de televisión, ni director de comunicación de un club de fútbol, ni no lo vivo como una frustración, que si me sucede, que si la vida me lo pone por delante, bueno, pues ya veremos cómo hacemos, ¿no? Pero no tengo frustraciones ni lo que te he dicho antes, ¿no? Sí me hubiera gustado, joder, porque me llama la atención haber sido corresponsal, ¿no? Sobre todo por el cambio de país, por ir a otro sitio, por la experiencia. Pero vamos, tampoco lo vivo como agobiado, como si me fuera a, a pegar un tiro, no, nada, en absoluto. O sea,
es una reflexión en voz alta, pero no siento frustraciones. Mira, si hay algo que sí que digo, joder, esto que he estado tan cerca, es hablar bien inglés. Es decir, hablar bien inglés Ya somos dos. más idiomas, ¿no? Es decir, yo veo a mis hijos que son bilingües los dos y, joder, pues digo, nos ha costado la pasta a su madre y a mí, Sí, sí, sí. pero yo feliz, ¿no? De ver que son, vamos, que les pones en el dual, les cambias la peli a inglés y ni rechistan, ¿no? Y eso sí que me llama la atención, o sea, haber aprendido idiomas, porque he estado cerca, con el inglés he estado cerca muchas veces, pero siempre ha pasado algo que al final lo he tenido que A dejar y mí tal, también. y eso sí que eso sí que lo siento como algo que tenía que haber hecho, ¿no? Que me hubiera gustado, que la vida me hubiera permitido o yo le hubiera puesto más interés en el tema de los idiomas. Pero bueno, ¿qué Las se le va a dos hacer? últimas. Dime. Si te tuvieras que dar con algo ese día en la profesión, en los 40 años que llevas, ¿qué te quedarías? ¿Cuál es la imagen que te vendría a la cabeza? Me ¿Qué vienen, me evento? ¿Qué vienen, día? me vienen, me vienen muchísimas, me vienen muchísimas. Es que han sido tantas. Yo contaba con la muerte de José Ángel, que la primera vez que entré en televisión, que fue en un programa que se llamaba Teledeporte, que se hacía por las noches, había una tercera edición de Telediario y luego un programa de media hora que era solo de deportes. Y entonces había una entrevista con Ángel María Villar, que era presidente de la federación, y él me mandó allí con un cámara y un ayudante, a Alberto Bosch, que es donde estaba la sede de la Federación de Fútbol, a entrevistar a Villar. Y yo llevaba las 4 preguntas que le iba a hacer a Villar memorizadas, no, lo siguiente. O sea, yo se las recité como un papagayo. Y cuando volví con la cinta, la pone José Ángel y me dice, hostia, ¿por qué no le has preguntado por esto? Digo, ¿por qué? Dice, por lo que te ha contestado. Y me quedo así mirándole y le digo, mira, José Ángel, yo le he hecho las preguntas, pero es que no he escuchado las respuestas. Y el tío, joder, esa mirada fíjate, ¿no? Que era un tío recio, sobrio, no sé qué, todo lo que quieras, me miró con una comprensión de decir, bueno, tío, no pasa nada, no pasa nada. O sea, has entrevistado a Villar, no la has escuchado, jodido, que te ha dicho aquí, esto que hubieras seguido por ahí, porque la entrevista, esa respuesta era haber seguido por ahí, que esa era la buena. Y digo, pues yo no lo he escuchado. Y me acuerdo de esa mirada, no se me olvidará en la vida. Una mirada de comprensión, de decir, bueno, chaval, está aprendiendo. y bastante que le ha hecho 3 preguntas, que sin equivocarse. Y bueno, tengo muchos momentos. A la final de Barcelona 92, la que España le gana a Polonia, con aquel gol de Kiko, yo verme allí, además estaba solo, esa transmisión la hice solo. Tenía a Mari Carmen Izquierdo a mi lado, pero yo no tenía comentaristas ni nada, entonces hacían muchas cosas así Sí, claro. que estabas tú solo. Y luego la primera vez que me dicen que voy a presentar Estudio Estadio, que son José Ángel y entonces Jordi Bosch, que era secretario general, que luego ha sido director general de Endemol, y muchos momentos. Aquel día de Ana José Cancio con los Juegos de Seúl. Bueno, la presentación que hice en Río con María Escario, que era la última vez que ella presentaba algo en televisión, en el 2016, que presentamos una continuidad a partir de las 10 de la De noche en la acuerdo. 1. O sea, hay muchas situaciones. Ojo, es que me empezaría a hablar, bueno, la final de Lisboa, la final de Berlín, del Barça, la final y las dos últimas, ¿no? Del Madrid, la de París y la de Londres. O sea, han sido, y la Eurocopa ni te cuento. O sea, es que han sido momentos estelares. O sea, lo de la Eurocopa fue increíble. O sea, lo de este verano pasado, eso es decir, bueno, pues ya después de esto, Claro. yo ya me voy a Menorca, me voy al barco, una lanchita, ¿eh? No nos volvamos locos. Una lanchita que tiene ya, la Yate, lanchita yate, tiene ya yate. 15 años, la lanchita. O sea, la lanchita la cuido como puedo porque no se hunda. Y digo, ya después de esto, porque esto ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, hay muchas imágenes, Siro, muchas, y viajes. Y no sé, antes hace poco me acordaba de algo de José Damián, que íbamos en coche. ¿Te acuerdas que a San Sebastián íbamos en coche cama? Pero en coche cama Sí, el claro. sábado y nos volvíamos en coche cama al día El domingo siguiente. por la noche, claro. Y sí, yo sé, a José Damián sí me acuerdo que un día le dije, digo, joder, porque él también viajaba muchísimo. Bueno, lo que viajaban todos, Sí. ¿no? Y me acuerdo que un día me dice, mira, esto es lo mismo, tío. Casas, coches, el semáforo,
cruces, el hotel, el estadio, dice, pues todos los distritos son iguales. Digo, hombre, tampoco. Eso es como un fotógrafo que llevaba Enrique Ortego en el Marca y dice, macho, es que mi fotógrafo no dice las ciudades, dice los países. Entonces tú puedes ir a Belgrado, pero para él vamos a Yugoslavia. Entonces, si vamos a Berlín, vamos a Alemania, pero él no nombraba las ciudades, él solo hablaba los países porque de las ciudades no se acordaba. Bueno, Fíjate que en lo del... muchas imágenes, Ciro, son muchas experiencias, muchas cosas y muchos momentos, joder, con tanto viaje y ahora ya hay muchos compañeros que no conoces, pero bueno, síguenlo ahí, sigue el Lama, de súper clásico. Pipi. No, a Pipi, madre mía, Pipi. ¿Alguna Pipi, anécdota tendrás con Pipi, no? Sí. Publicable, no sé si publicables todas. La puedo publicar, a ver si la disfrazo un poco. Yo me acuerdo que estábamos en un partido sub-21 no sé si era en Bratislava o no sé dónde era. No sé, no me acuerdo. Un partido de la selección sub-21 solo estábamos él y yo. Total, que nos volvemos al hotel. Bueno, macho, que mañana, tío, mañana a las 10 de la mañana abajo, que nos vamos al aeropuerto, venga, nos vamos juntos y tal. Vale. Yo, macho, estoy en la habitación y me llama, suena el teléfono. Pipi, oye, pichón, oye, despiértame mañana, despiértame a las 8. Despiértame a las 8. Digo, vale, tío, ¿pero qué te ha pasado? Dice, ¿tú no has visto que había un garito abajo? Digo, sí. Bueno, pues es que tengo la habitación ocupada. Dice, pero si estábamos ya arriba. Dice, ya, pero yo me he acordado. Y entonces me he bajado, subió, acompañado, y dice, avísame porque me voy a dormir. Me voy a dormir y no pudo remediarlo, macho. O sea, el tío estábamos ya en las habitaciones y se volvió a bajar porque se acordó de, o sea, hay un bueno, yo te digo una cosa. Vamos, tardó 10 minutos en subir. Pipi. Y dice, llámame porque me voy a dormir, pichón. Yo te digo una cosa, Pipi es Michael Douglas. Sí. Acuérdate que tuvo que pasar por una descontaminación, por llamarle de alguna forma. O sea, sí. Porque Pipi es entre comillas, es un enfermo. Pipi es de escuela de centro de desintoxicación. Sí, no, pero... que no tiene que ser de drogas, que puede ser de otras cosas. Claro, no, bueno, sí, Michael Douglas pasó por una... Lo mismo. Pues lo mismo. Es una adicción, ¿eh? Sí, es una adicción también. Macho, no pudo remediarlo, tío. Joder, sí. Pipi. Oye, que la última, que es la que siempre hago a todos los que venís por aquí. Claro, como son más jóvenes que yo, pues siempre les digo, mira, ¿cómo te ves dentro de 20 años? Claro, a ti te la tengo que hacer, ¿cómo te ves dentro de 15 años, 20. de 10, 15 años? ¿Cómo te ves? Pues me veo más mayor, ¿no? Sí, eso seguro. Bueno, yo creo que no sé, no me hago expectativas, ¿no? Bueno, me gustaría, si lo puedo pedir, con salud. Me gustaría verme con salud hasta el último día de mi vida. Me gustaría verme con salud y, bueno, no me importaría irme consciente. Porque si estás inconsciente, si estás vegetal, pues es que entonces no eres nadie, ¿no? Pero me veo, pues, con ganas, con muchas ganas, con muchas ganas de vivir, de sentir, de disfrutar y de apreciar la vida, ¿no? Que yo creo que con los años cada vez la aprecio, la vivo más. Cuando eres más joven, no tienes en cuenta el tiempo, no tienes en cuenta las cosas, estás demasiado pendiente de cuestiones que a lo mejor que todos te parecen trascendentales, pero con la perspectiva son superficiales. Dices, esto... Qué gilipollez, cómo me pude yo cabrear por esa tontería, por si no te han mandado a un lado, no ha sido, no sé, qué cosa más absurda. Bueno, pues yo ahora, con los años, sobre todo, la madurez me está enseñando a disfrutar de las cosas, a disfrutar de la vida, y me veo dentro de 15 años, pues ojalá que con la energía suficiente todavía como para seguir respirando y viviendo este sol que tenemos hoy, por ejemplo, tan maravilloso. Y esta profesión del mar, ¿no? Que me encanta. Sí. Y esta profesión bueno, también, la profesión, ¿no? Ya no me veo, ¿eh? Ya en 15 años en la profesión... Pero bueno, pero igual a lo no. mejor en una tertulia, en una no sé qué, ¿no? Sí. No sé, de alguna forma sí, vinculado, ¿no? Yo ya te lo he dicho antes, hombre. Yo creo que lo de trabajar en una empresa con un horario, con una responsabilidad, yo creo que hay un momento que ya está. Ya está. Es decir, que no es necesario eternizarse, ni mucho menos, y que, bueno, que
vienen otras alternativas y otra gente, y eso te lo tienes que plantear. Pero yo de seguir vinculado, como por ejemplo contigo, y de seguir haciendo cosas y de Claro. ponerme de lleno en escribir un libro, ahí sí que tiro, por supuesto. Vamos, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, River, por tu amistad, por tu No, cariño, por estar siempre ahí cuando se te ha necesitado o cuando te hemos necesitado, claro, que nos eches una mano. Que muchas gracias, no, River. gracias a ti por tu tiempo y por tu compañía y por tu respeto, Siro. Ya sabes Gracias. que nos valoramos Sí, mucho y que, nos bueno, queremos frente mucho a los además. Gonzalo Mirós, David Sánchez y tantos otros, hay que ponerse la coraza. Correcto. Un beso, Venga, un beso, River. Siro. Venga, Gracias, hasta chao, luego. chao.